En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de noviembre de 2024. Regresaban los Reyes, en esta ocasión sin Pedro Sánchez, a Valencia, y lo hacían a las localidades de Utiel y Chiva. ¿Y Sánchez dónde está? Pues ya saben que está en Brasil. Esto le pilló al principio en la India. Estuvo en Paiporta, que ya vieron ustedes ese vídeo en el que salió huyendo como una rata cobarde, y ahora pues en Brasil. Quien sí que ha estado en esta ocasión también es Mazón. Es verdad que cuando visitaron Paiporta se quedó, las cosas como son, hasta el final. Hoy también ha recibido algún grito que otro reprochándole, como no puede ser de otra manera, su nefasta gestión. Estas son las imágenes. Pues así, entre vítores y aplausos, eran recibidos los Reyes, que contrasta mucho con lo que sucedió en esa visita a Paiporta. Ya saben que muchos medios de comunicación, especialmente los que ahora se dedican a dar lecciones de buen periodismo y de estar en contra de la desinformación, publicaban muchos de ellos abucheos al rey, como si Sánchez no hubiese pasado por ahí, como si el que hubiese huido la carrera fuese el rey. No es el caso. De hecho, una cosa que es, desde luego, objetiva, que no es subjetiva, que nadie puede reprochar, es que los reyes aguantaron y estuvieron ahí, incluso a pesar de que la reina recibió barro, esa imagen que quedará ya para la historia de su cara manchada de barro y su seguridad, el tipo ensangrentado, aguantando el chaparrón de un pueblo que se le puede acusar de muchísimas cosas. Sin duda los españoles no somos perfectos. Ahora, de ser enormemente agradecidos, yo creo que no hay nadie que pueda decir que el pueblo español no lo es. Simplemente bastaba con acompañarlos en el sufrimiento y en el dolor. Porque eso es lo que sigue ocurriendo, desgraciadamente, en muchos municipios. También al rey le preguntaba, Carlos Alsina, que estaba ahí en una entrevista improvisada, le preguntaba esto a Felipe VI. Encantado, sí, bueno, es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo. ¿El rey cree que las instituciones deben pedir disculpas a los ciudadanos por la falta de diligencia en las primeras horas? Bueno, yo creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante. Sobre las instituciones, claro, ¿qué va a decir el rey? Que hay que recordar que el 31 de octubre ya envió a la Guardia Real y también a su propio personal, que es lo que podía hacer. Creo que quizá esto molestó mucho al gobierno central en ese abandono, porque es cierto que quizá, pues bueno, Chiva y Utiel están mejor que hace 3 semanas, indudable. No ocurre así en todos los municipios. De hecho, ahora entrevistaremos a David Alandete, que se encuentra, periodista, que se encuentra en Algemesí, porque él es de ahí, y que si no lo siguen en X, yo recomiendo que lo hagan, porque es increíble algunas zonas de las que está todavía en Algemesí que parecen que fue, bueno, si les dicen que esto ocurrió hace 48 horas, se lo creen. Queda muchísimo, muchísimo por hacer. Sobre todo la cuestión de las instituciones es lo fundamental, porque al final un país, les guste o no les guste, lo que determina si un país es próspero o no lo es, si un país funciona o no funciona, son sus instituciones. Lo que ocurre es que en España las instituciones han sido secuestradas para el capricho de una sola persona. No hay ni una sola, quizá, bueno, habrá alguna, pero de las importantes, de las fundamentales para el funcionamiento de un país, que no esté completamente corrompida, que haya perdido todo su prestigio y que no se haya convertido en una agencia de colocación para meter a los suyos. Eso es lo que hace que un país se vaya al garete. Por muchos recursos que pueda tener, dicen, no, mira los recursos naturales. Siempre pongo el mismo ejemplo. El Reino Unido es una charca infame que no tiene apenas recursos naturales y miren cómo ha funcionado. Quizá ahora no están en su mejor momento, sin duda, porque la degradación institucional también se ha visto en el Reino Unido. Y luego tienes países con grandes recursos naturales,
Podemos citar muchas repúblicas africanas. ¿Y por qué no funcionan? Porque todas sus instituciones no están al servicio de la nación, sino al servicio de unos pocos. ¿Por qué se creen que todas esas ayudas millonarias, como las que anunciaba ayer Pedro Sánchez, vamos a dotar un paquete de ayudas de 400 millones de euros destino a los países más pobres? ¿Ustedes de verdad se creen que el tipo que de verdad lo necesita en Zambia, en Ruanda, en Togo, o si quieren en Haití, que es el país más pobre del mundo, aunque no esté en África, van a recibir algo de eso? Por supuesto que no. Se quedará todo por el camino, cuando no, en los líderes corruptos. Que un día es uno, dentro de unos años por ahí un golpe de Estado y es otro, porque sus instituciones no permiten que esa ayuda pueda llegar a los que lo necesitan. Eso es lo que determina que un país no es civilizado. Eso es lo que determina un país tercermundista. No hay que olvidarlo. Sobre ese anuncio de Pedro Sánchez, muchas críticas, como son lógico y normal, porque claro, estamos todavía teniendo en cuenta que hay cientos de miles de personas. Es que yo creo que no somos conscientes todavía de la gravedad de lo que ha ocurrido. Cientos de miles de personas que se han visto directamente afectadas. Cuando buscas el pobre exótico, que yo entiendo que en esta sociedad en la que vivimos, pues hombre, sí, queda mucho mejor fotografiarse rodeado de negritos que no de un agricultor. Pues hombre, pues sí, en Instagram te da más likes lo otro. Sin duda, indiscutible. Claro, uno dice, hombre, a esta gente habrá que ayudarla, porque sí, desde luego, el infortunio del azar pues es en numerosas ocasiones demasiado injusto. Y hay países que cualquiera de nosotros podríamos ser ellos. Como digo, es cuestión de la fortuna. Podríamos haber nacido ahí. ¿Hay que ayudar? Hombre, claro que hay que ayudar. Ahora, si te lo puedes permitir. Porque esto es tan estúpido como si un padre de familia que es incapaz de alimentar a sus propios hijos se dedica a, con el poco dinero que tiene, dárselo a un tipo, no sé, de Uganda. Dices, pero bueno, lo primero es lo primero, ¿no? La caridad, por supuesto, que hay que practicarla. Pero es que tienes decenas de miles de personas. No tan lejos. Y esto sigue ocurriendo a día de hoy. Sobre las instituciones, ayer una cosa inédita, lo nunca visto en el Congreso de los Diputados. Se estaba celebrando una sesión, pues a comisión, que digamos, para entendernos, es cuando empiezan las enmiendas de los diferentes grupos y lo que posteriormente se va a votar en el Congreso. Claro, parecía que todo estaba encaminado, pero a última hora, Esquerra Republicana de Cataluña dijo que ellos, que no iban a votar. Y se vio esta imagen que no tiene desperdicio. Esta diputada socialista rogando, mírenla, le faltó ponerse de rodillas, diciéndoles por favor, voten este proyecto para poder votar la ley posteriormente, a Esquerra Republicana, que en el último momento había dicho que ellos, oye, que no iban a votar, que estaban en contra. Habían convencido a los de Junts para subir impuestos a la banca, energéticas, por supuesto también a la clase media, a ver si se creen que no. Sí, también va a haber un sablazo contra aquellas personas que tengan la capacidad de ahorrar, que cada vez es menos. Pues a eso es también su vida. Y ahí estaba esta señora que dice, bueno, ¿esta quién es? Patricia Blanquer. Tiene un sueldo de 104.871 euros anuales. Claro, no es de extrañar que esté ahí pidiendo, por favor, apruébame esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que Alejandro Soler, que es el presidente del Partido Socialista del País Valenciano, que lo llaman así, interrumpió la sesión de la comisión, que en este caso era de Hacienda, para que así ellos pudiesen convencer a los de Esquerra Republicana. Tuvieron más de 4 horas secuestrados los diputados. Anunció previamente, y cito literal, vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final. Dice, no. Bueno, primero intentaron suspenderla. Claro, el letrado dijo, ¿pero qué vas a suspender? Es una cosa inaudita. ¿Cómo vas a suspenderlo? Es imposible. Hay que votar. Entonces, como el de Esquerra había dicho que no, hablan con el de Esquerra. Consiguen convencerlos. Pero, claro, llega Podemos. Dice, un momento, que aquí hay un reparto del pastel. Junts ya lo has convencido, Esquerra también, y los de Podemos dicen, ¿y qué hay de lo mío?
mantienen secuestrado a todos los diputados hasta que no se convenza a todos los demás y se vota a la 1 de la mañana. Lo nunca visto. Esto es el mal funcionamiento de las instituciones. Esto es la degradación. Sale hoy Rufián diciendo, es que esto es una lonja. Como, claro, también estaba Aitor Esteban, que puso un tuit diciendo, es que esto, fíjense lo que está ocurriendo, como si ellos no fuesen partícipes del show. Escuchamos a Rufián. El gobierno se comporta como si esto fuera una lonja en la que lanza aquí las iniciativas y los grupos que tienen que pelear entre ellos para intentar mejorarlas. Nosotros lo que intentamos es que las energéticas y la banca aporten más en estos tiempos que corren. La derecha catalana no está de acuerdo. Nosotros con BNG y con Bildu acordamos expandir estos impuestos entre 1 y 3 años. Y el gobierno ahora tiene que anunciar cuando presenta el Real Decreto. Tenemos hasta el jueves, que claro, generalmente lo que se vota en la comisión, o todos los grupos lo mantienen en la votación del Congreso. Pero esto no es el caso. Y este es el problema. Que es que las instituciones están secuestradas. La degradación es brutal. Y esto es un hecho inaudito. Insisto, mantener secuestrados a los diputados durante horas hasta que no salga el resultado que yo quiero. Y si no, pues aquí no se vota. Porque es que entonces vamos a quedar mal. Y como esto ya lo habían hecho previamente, suspender una votación que dicen, que no tenemos los votos necesarios, pues lo suspendemos. Lo intentaron, dijeron, hasta aquí podíamos llegar. Y entonces pues tuvieron, vale, pues nada, pues hasta la 1 de la mañana. Lo que haga falta. Rufián dice, esto es una lonja. Sí, no, desde luego. Es en lo que se ha convertido España. Todos a ver quién consigue rascar más del gobierno central. Porque es que, claro, el gobierno son trileros profesionales, estaban por un lado diciendo una cosa a Junts y por otro a Esquerra. Al final los de Esquerra dijeron, oye, pero me estás mintiendo. Y los de Junts decían, oye, pero tú también vas a estar con esto. Sí, no, pero vale, pues entonces lo cambiamos. Pues hasta que al final tuvieron que contentar a todos y ya veremos qué es lo que ocurre en esa votación. Ahora entrevistaremos a Jacobo González Robato, que estaba, diputado de Vox, que estaba justo presente en esa comisión de Hacienda. Y mientras todo esto ocurre, y mientras nos perdemos en los escándalos mayúsculos, que no es fácil ir a escándalo diario, pues este gobierno lo consigue, hoy también conocemos que el gobierno pretende regularizar a más de 300.000 personas ilegales. Escuchamos. Por otro lado, como ya hemos repetido en varias ocasiones, diversos organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, la AIREF, la Comisión Europea o incluso Naciones Unidas, España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Como dijo el presidente Sánchez hace unas semanas, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre. Pues esto es lo que nos cuentan. 300.000 al año para sostener lo que llaman estado de bienestar. Esa falacia en la que llevamos décadas habitando. Nos prometen que así alcanzaremos la prosperidad. Claro, debe ser que países como Singapur, Australia, Japón y otros tantos que tienen unas leyes en cuanto a inmigración se refiere, son muy severas. Esos no son prósperos. Por lo que sea. O Suiza. No, estos no. Esos no son el ejemplo a seguir. Nos cuentan este rollo cuando España, en los últimos 15 años, todos los ciudadanos, con la excepción de los mayores de 65 años, han perdido un 10% de poder adquisitivo. Esto es un dato. Será fascista para algunos, lo que ustedes quieran, un dato. Hemos batido récord de pobreza infantil. Somos el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, con mayor tasa de pobreza infantil. A ello hay que sumarle que lideramos todas las tasas de desempleo. Y te vienen con el cuento de no, esto es por el estado de bienestar.
No, es mentira. Esto obedece a esa lógica de la lonja. Y es que necesitas compradores o votantes, como ustedes lo quieran llamar. Pues es así como funciona el sistema democrático. Y claro, todos estos luego van a votar. Incluso se habla de que primero 300.000, con la idea de llegar a 900.000. Esto es la corrupción de las instituciones. Esto es el drama al que asistimos. Personas que desgraciadamente son utilizadas para luego posteriormente obtener votos. Claro, ¿a estos les interesa el bienestar de la nación? ¿Qué va? Les interesa el suyo propio. ¿Cuán distinto sería si tuviésemos un rey con poder? Desgraciadamente decidimos quitárselo en su momento. Pero hoy más que nunca urge que de nuevo el monarca no solo reine, sino que también gobierne. ¡Comenzamos! Uno de los diputados que vivió en primera persona este secuestro inaudito es Jacobo González Robato de Vox. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bien hallado. Sí, ayer tuvimos una ocasión inaudita en el Congreso de los Diputados, una prueba más de la mafia de la PSOE, que secuestró durante varias horas una comisión que empezó a las 5 de la tarde y acabó a la 1:30 de la mañana porque no le salían los números. Al final, es una comisión que encima ya había llevado 2 retrasos en los últimos días. La anularon 2 veces justo antes de convocarla, pero cuando creían que tenían todo atado, pues en mitad de la comisión, uno de los socios de gobierno de la investidura se cayó, que fue, Esquerra Republicana y Bildu. Entonces pararon la comisión para tomarse un receso de unos minutos, que se transformó en más de 300 minutos, y para negociar en última instancia ese proceso, ya que una vez empezada la comisión, el orden del día tiene que acabar sí o sí. No hay una posibilidad de suspenderlo, no hay una posibilidad de anularlo en mitad de una votación. Entonces tenían que llegar hasta el final y fue cuando Esquerra Republicana y Bildu se echaron para atrás y entonces entraron a negociar. Cuando ya se supone que lo habían atado, vendiendo absolutamente todos sus principios, entró Junts y dijo, ¿qué hay de lo mío? Y entonces entraron a negociar con Junts y nos volvieron a convocar a las 11 y la hora de convocatoria, porque luego no aparecieron hasta la 1:00 de la mañana, ya con caras largas y con un supuesto acuerdo que nadie sabrá en qué consiste, en el cual los socios Junts, Esquerra Republicana y Bildu aceptaban y daban inicio, digamos, al trámite de esta ley. Luego les queda la última pantalla, que es Podemos, ya que no está en esa comisión, pertenece al grupo mixto y como representante está el del BNG, pero sí que es verdad que para la votación para que, digamos, salga adelante esta ley, tiene que entrar en pleno. Y en pleno tienen que contar con el voto de Podemos, ya que esta mayoría tan frágil pues necesita apuntalar a todos sus socios y todos en un cadáver pues quieren saquear lo máximo posible. Y eso es lo que está pasando. Ahora, en última instancia, hemos oído que Esquerra Republicana está replanteándose su voto a favor y lo que muestra pues es una vez más una fragilidad tremenda de este gobierno, que no está al bienestar de los españoles, como además se ha demostrado estas semanas, sino a su propio interés y supervivencia política. Quizá tú no tienes tanta experiencia en lo que es el mundo político, pero ahí en esa comisión había gente con mucha experiencia que lleva muchos años. ¿Alguna había vivido algo así alguna vez? No, y de hecho el letrado nos lo comentó, que era algo inaudito, que en más de 40 años no lo había visto y que no se iba a acabar la comisión sin que se votara una vez iniciado el proceso. Muy profesional por su parte, además, y desde luego que no iba a permitir el asalto a las instituciones, la falta de respeto, ya no a los diputados, a lo que estamos acostumbrados, sino a las instituciones y a los procesos, que tanto se le llena la boca a democracia cuando estos con unas minorías imponen su proyecto personal, además particular, de la mafia socialista. Hay una cosa que has comentado antes que, claro, esto, digamos, es la tramitación de la ley, ¿no? En la que entran las enmiendas y se vota para lo que posteriormente se va a votar en el Congreso. Claro, a priori la votación
digamos, el que vota que sí, luego en el Congreso suele votar que sí. Pero has dicho el grupo mixto. O sea, el grupo mixto está el BNG, que es el que dice sí, pero claro, él responde por todo el grupo mixto, pero luego en el Congreso Podemos va por su cuenta. Y dice, bueno, espérate que a lo mejor yo digo que no ahora. Tenemos además en ese grupo mixto que debe ser muy divertida esa cena de Navidad porque está también UPN, Coalición Canaria, Ábalos y los de Podemos. Entonces, pues la verdad que tienes que conseguir el voto de toda esa gente, ya que presumiblemente tendrás en contra el voto del Partido Popular, por supuesto el de Vox y el de Unión del Pueblo Navarro, que eso suman 171 escaños. Y claro, con Podemos, si no convencen a Podemos, que son 4, ya se le caería. Entonces tienes que repartir una tarta muy pequeña en cada vez unos hijos más malcriados. Entonces, pues tenemos este panorama que, bueno, todos sabemos cómo es un hijo malcriado, que cada día pide más y en fin. Pues bueno, lo contaremos, porque sí es verdad que fue inaudito. Uno no daba crédito cuando veía esas imágenes, sobre todo de esa diputada del PSOE que estaba ahí rogando. Tú estás detrás, que no sé cómo se llama tu compañero, el de Vox, lo desconozco. Con Pablo, sí. Y estaba ahí rogando al diputado de Esquerra Republicana, o diputada, no sé con quién, porque ahí no se ve, pidiéndoles por favor, que cambien el voto. No sé cómo visteis vosotros eso, que mirabais y decíais, pues esto qué es, ¿no? Claro, esto sería comprensible si fuera pues para las ayudas a la DANA, para las ayudas al pueblo español y tal, pero para salvar presumiblemente su papel y su próxima convocatoria en listas del Partido Socialista, pues no nos parece que sea muy bien ver por el bienestar, ¿no?, del pueblo. Y es que en esas estamos, pero es que esta es hoy, pero es que mañana van a intentar aplicar la misma política de aguantar una comisión hasta las 6 de la mañana con tal de que salga adelante de una u otra forma sus proyectos, porque claro, estos disparan con el dinero de otro y estamos ya ha pasado un año de legislatura, ¿eh? Sí, justo cuando se cumple un año, pues sí. Bueno, teóricamente quedan 3, o sea que vamos, que bueno, hay que poner en las comisiones. Esperemos que no. ¿Y qué os decían antes de cerrar? Que cuando estabais ahí decían, vamos a dar, porque literalmente un receso de unos minutos. Claro, técnicamente no engañó, lo que no dijo es que iban a ser 300 minutos. Obviamente, juegan a eso, pues... ¿Pero qué decían? O sea, vosotros no preguntabais y decíais, oye, pero esto qué pasa, ¿por qué no...? Mi experiencia particular fue cuando entró, pues esto nos lo dijeron a las 8:30. Ya llevamos 3 horas y media de comisión, se habían votado 133 enmiendas. Y nos dice que se va a hacer el receso y viene a las 9:30 de la noche. Y nos dice, oye, después de ese receso de unos minutos, dice, oye, que hasta las 11 no vamos a volver. Entonces, pues mostramos nuestra inconformidad, ¿no?, con esto. Y nos dice, bueno, podía hacer esto o podía no avisaros y que estuvierais esperando sin tal. Por lo menos os podéis ir a comer un bocata. Evidentemente me voy a ahorrar lo que pensé, pero creo que lo podéis imaginar todos y tampoco fue a las 11, sorpresa de nadie. Y eso, estuvimos hasta la 1:30 de la mañana o por ahí, pero ya no solo nosotros, los diputados que todavía, sino todos los servicios de las cámaras, todos estos que se le hincha la boca con los trabajadores y demás, pues todos a parte de los caprichos socialistas. Así que, en fin, esa es la historia. Bueno, me temo que no será la última que vivas de estas. Así que nada. Gracias por contarlo de primera mano qué es lo que ocurrió, porque ya digo, es inédito. Bueno, comentabas tú el testimonio del letrado. He visto más de 40 años, no lo he visto en mi vida. Pues sí, desde luego. Bueno, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo, Jacobo. Pues así están las cosas, queridos amigos. Las instituciones al servicio de un solo hombre, de Pedro Sánchez. Nosotros vamos ya con David Alandete. Hoy contamos con David Alandete, periodista que está en Algemesí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. David, contacto contigo porque seguramente muchos de los que nos están viendo también te siguen en X, la antigua Twitter, donde estás actualizando con vídeos a tiempo real, podemos decir, de la situación en Algemesí, que es bien distinta quizá de otras localidades en Valencia porque está más lejos de la ciudad de Valencia y está como muy abandonada, ahí dejada de la mano de Dios. Cuéntanos un poco cómo es la situación allí. Pues la situación es bastante llamativa, ¿no? Porque la verdad que la atención está puesta en todos los sitios en los que ha pasado la Dana y en las que pues Paiporta, lógicamente, porque ahí donde pasa el Barranco del Pollo ha habido pues muchísima destrucción, pero luego hay una destrucción que también llegó hasta aquí pues por, digamos, lo que es tradicionalmente esta zona, que es muy susceptible a riadas
Hay mucha zona que está incluso debajo por nivel del mar, entre la ribera alta y la ribera baja, ¿no? Y el problema es que Algemesí, por ejemplo, que está a 30 kilómetros de la capital, de Valencia, al sur, yo creo que es la zona más al sur en la que pegó la Dana y llegaron las inundaciones, porque Alcira estaba más protegida con canalizaciones y demás, y luego ya empieza a subir un poco hacia Játiva. Pero bueno, barro en las calles, coches inutilizados, es un lodazal. Y eso es la zona centro de Algemesí. Luego vas un poco a la zona más del extrarradio, una zona bastante marginal, con bastante inmigración. Yo ya he estado allí, he ido hasta un colegio y aquello es como si hubiera sido ayer la Dana. O sea, lodo, fango, me he puesto el coche completamente cubierto de lodo, o sea, el colegio allí está completamente tomado por cañas y yo lo que detecto es una gran descoordinación y una gran desorganización. Nosotros cuando estuvimos nos llamó la atención que es verdad que todo esto ha sido muy lento en todos los municipios, pero especialmente Algemesí la sensación era como un vertedero. Porque sí, la gente ya pues, había ayudado a sacar las cosas de sus casas y se había ido acumulando montañas y montañas de basura, calle tras calle, un pueblo que no es pequeño y en el que he de decir que lo que es militares, en la plaza del ayuntamiento vimos un grupito muy pequeño y poco más. Había gente con sus propios tractores intentando ayudar, pero era como una sensación de abandono absoluto. No sé si sigue manteniéndose esa realidad. Se mantiene y además, mira, te voy a decir por qué yo estoy un poco más pendiente y publicando vídeos. Al final, es decir, lo importante es ayudar a los vecinos más que se hable de la situación, ¿no? Pero yo creo que es importante que se hable para que la gente sea consciente de la completa descoordinación y absoluta falta de organización. Yo llevo en Estados Unidos desde el año 2006 y me he comido varios huracanes y cosas de estas que pasan por Estados Unidos cada año y siempre vas, lo cubres. Entonces hay una previsión. Antes se moviliza la Guardia Nacional, el Ejército, después se moviliza la FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencias. En Brasil lo mismo, estuve hace poco en unas lluvias. Pero claro, aquí no hay una sensación de que nadie esté al mando. Tú no le puedes dejar al alcalde de Algemesí, que es una persona con un pueblo de 30.000 habitantes, no tiene la experiencia de gestionar crisis y emergencias, que sea él el que coordine todo. La comunidad está, no sé exactamente a qué está a renovarse y acaba de nombrar Mazón a un nuevo coordinador militar y el gobierno español, desde luego aquí sobre el terreno, no se le siente. Yo hoy por primera vez, estamos a día 19, he visto un camión del Ejército de Tierra en la Plaza del Mercado, que es donde vive mi madre, y empezaban a sacar coches y, no sé, como contenedores de un garaje que hay, pero aquí hay muchísimos garajes, muchísimos. Y ayer me asomé a uno y estaba todavía cubierto, pero agua hasta arriba. Y el otro garaje en el que unos amigos míos tienen su coche, pues también agua hasta las rodillas. Entonces, no sé, es una... Nadie sabe. Ahora, además, algo muy típico de estas situaciones, hay tensión entre los voluntarios, el ayuntamiento, no se sabe exactamente quién coordina, quién no coordina, dónde debe ir uno. No hay nadie sobre el terreno coordinando. Hay mucha voluntad, pero poca organización. Y eso para mí es el fracaso de la administración de un Estado. Y la sensación de la gente, porque claro, verá, por ejemplo, hoy habrá visto a los Reyes en Chiva y en Utiel, que ya muchas calles han recuperado dentro de lo que cabe la normalidad. Y también, pues sí, habrán visto que están todo el día, como es también lógico, ¿no? Paiporta, que aún queda muchísimo por hacer. Y en otros sitios dirán, bueno, aquí nadie se acuerda de nosotros. Y es lo que tú dices, algunos vídeos que subes, dices, oye, es que esto dices que es un vídeo de hace 48 horas después de la Dana, y te lo crees perfectamente. Mira, la gran mayoría de la población aquí, yo te lo digo, conozco a la gente, yo he nacido aquí, estuve 20 años aquí, veo a la gente zombie por la calle. O sea, es gente, pues hablaba el otro día con unos que han perdido su heladería, ya no tiene medio de vida, los coches. Otro que se va con el coche, depende del coche para ir a trabajar a la cárcel de Picassent, no puede ir. Otro que, o sea, la gente ha perdido su medio de vida, la gente lo ha perdido todo. Lo hablaba con una chica que ha perdido vivía en un bajo, se reformó el bajo, ha perdido absolutamente todo. Sus ordenadores, su modo de vida, era fotógrafa, nada. O sea, entonces, la mayoría de la gente está zombie. O sea, es como, o sea, ¿qué ha pasado? Y el resto de la gente que se da cuenta de cómo están las cosas, pues realmente cada uno quiere solucionar el drama que tiene, porque son 30.000 dramas, ¿no? La cifra que hablaba el otro día con alguien del ayuntamiento es que hay 5.000 coches declarados siniestro total. 5.000 de una ciudad de 30.000.
O sea, son 5.000 personas que no pueden moverse como se movían. No hay tren, porque lógicamente ha quedado cortado. La gente tiene que solucionarse la vida. Tú tienes que seguir adelante. Lo que le preocupa a la gente en Algemesí en este momento es lo que el consorcio les va a pagar. La gente está todavía el papeleo que pasan 5 días. Claro, en esa situación lo que tú necesitas es alguien que tome el control. A mí lo que más me llama la atención, pero también he estado como periodista intentando investigar esto, o sea, hoy la mayor comunicación no son los medios de comunicación, ni la tele, o sea, son las redes sociales. Y en las redes sociales tampoco hay una coordinación, una información. El ayuntamiento informa, hay algunas cosas que algunos grupos, pero también hay mucha desinformación, ¿no? Y eso es lo lamentable, ¿no? Ante la ausencia del Estado, pues están los bulos, las mentiras, de que si tal, de que si aquí se ha cerrado un parking porque hay 3 muertos dentro, o sea, cosas que no son ciertas. Pero claro, es que hay una ausencia de las instituciones, y esas instituciones, o sea, la democracia funciona con la gestión de la información veraz, ¿no? El ciudadano tiene que saber qué es lo que sucede a su alrededor para tomar decisiones cuando venga la hora de votar y elegir, ¿no? Y eso es lo que en este momento, desde mi punto de vista, no está claro, ¿no? Nadie ha tomado el control ni nadie nos ha ayudado a entender cómo son las cosas y a ver cuál es la mejor forma de solucionarlo. El alcalde de Algemesí sí que ha estado más activo estos días concediendo entrevistas, sobre todo hablando en relación a la presa de Forata, que nadie les avisó, que claro, eso es una auténtica locura, pero bueno. Pero respecto a lo que es pedir más ayuda, no sé hasta qué punto también tiene la capacidad, porque a fin de cuentas, bueno, pues es una ciudad pequeñita, 30.000 habitantes, para presionar de que la gente escuche y diga, oiga, que aquí estamos también unas cuantas decenas de miles de personas afectadas, porque eso que dices es tal cual. La sensación cuando estuvimos nosotros era eso, gente que deambulaba, unos pasaban con un carrito para dar de comer a señoras mayores, que claro, el ascensor no funcionaba, entonces tienes que subir la comida todos los días, si no, no come. Gente que no podía dormir en su casa, porque ya, pues sí, la habías vaciado, pero claro, no tiene colchón, no tiene nada. No sé qué si está haciendo algo el alcalde a este respecto. Sí, no, el alcalde, primero, el inicio de su primera legislatura. O sea, es alguien que acaba de llegar al puesto y yo lo he visto pues que está lidiando con la situación como puede. Pero claro, el alcalde tiene una zona que es la zona del Raval y la zona cerca del río Magro. Para aquí pasan 2 ríos, el Júcar y el Magro, el Magro se desbordó, ya se ha desbordado en muchas otras ocasiones, pero yo he pasado hoy por la ribera del Magro y aquello es Dana día 1. O sea, es, como te decía, es fango. Hay tiendas de campaña al lado del río, casas, las casitas bajas, también una zona muy marginal de gente que vive allí, que son casitas, pues una casita, un cuarto de una planta. Todo esto está destrozado y es la gente más vulnerable. Entonces yo creo que el alcalde tiene el suficiente con tener que gestionar eso. Pero es que esto no es un reino de taifas, no somos un estado confederal de ayuntamientos. O sea, hasta donde yo sé, nosotros somos un estado con autonomías, pero con un estado central. Y desde luego, superadísimo el alcalde de Algemesí, superadísimo Mazón, con toda la que lleva y la que tiene que llevar y las explicaciones que tiene que dar y las cuentas que tiene que rendir. Pero, ¿dónde está el Estado central? Nosotros somos parte de un país con una capital, con un ejército, con unas fuerzas armadas y con unos servicios de emergencia. A mí lo más lamentable, lo más penoso de todo esto es cómo se ha borrado el Estado central con esta frase que pasará a la historia de la ignominia del presidente del gobierno de si quieren más ayuda, coma o no coma, que la pidan, sea como sea. O sea, eso es indigno, es indigno. Y eso, de nuevo, no somos un Estado federal, ni un reino de taifas. O sea, en Estados Unidos, que es un Estado federal, yo he visto en Florida a la Guardia Nacional y a los servicios de emergencia federales preparados antes, durante y después. Y hasta que no ha estado cada persona dentro de su casa, con la casa reparada y todo limpio, el Ejército, la Guardia Nacional y los servicios de emergencia no se han ido. Hoy está testificando en el Capitolio, este día 19 de noviembre, la directora de la Agencia Federal de Emergencias por el huracán que acaba de pasar, el Helene. Todavía hay una investigación, se está testificando y todavía está sobre el terreno con las reparaciones. Yo aquí, lo que tú decías, Jano, yo aquí no he visto al ejército más que un par de veces. Hoy, una de las primeras. Y ayer vi a la UME, hay una cosa surrealista, que es que la UME va limpiando las calles y a la mañana siguiente la gente, aquí le dicen, vacíen sus trasteros, porque ayer vaciamos el trastero de una mujer de 75 años. Aquello estaba podrido, bacterias, o sea, de todo. Sí. Lo tienes que sacar, porque la gente vive arriba. Como la gente vive arriba de ese parking, si eso se descompone y se pudre, pues es un problema de emergencia médica. Te lo sacas. Pero te dicen que no lo saques porque está fuera. Entonces viene la UME, lo limpia. Pero a la mañana siguiente vuelve otra persona que tiene que vaciar lo suyo porque le han dicho que lo vacíe, pero lo vacíe y le dicen que no. O sea, es surrealista. Son 3 semanas. Y tú te paseas hoy por el centro de Algemesí
Y yo hay zonas, como te digo, me dices que es el día después de la riada y te lo creo. Así es, David. Bueno, seguiremos pendientes de lo que vayas subiendo en tu cuenta y nosotros desde aquí, pues bueno, dar voz, porque ya sabes que vivimos en la época de la inmediatez, el cortoplacismo, y quizá algunos se creen que esto ya está. Mira, qué bien, que no. O sea, es que es lo que dices. 3 semanas después, basta con ver alguno de tus vídeos que no das crédito. Es que ya es una cuestión humanitaria. Parece que lo hemos olvidado. Muchas gracias por prestar atención a esto y por haberos desplazado hasta aquí. Eso es súper importante, ¿no? Porque es que hoy en día tienes que incluso estar defendiendo la verdad de lo que dices, que es una cosa como, mira, si esto está pasando. No, todo se politiza. Sí. Hasta el visionado de los vídeos se politiza. Es una cuestión que yo, o sea, solo en España he visto una politización tan grande de una tragedia. Totalmente de acuerdo. Es así. Dices, oye, pero si es que he subido un vídeo con la realidad, ya está. O sea, no, pero hasta eso también. Pues nada, David, oye, a ver si cuando estás por aquí por Madrid hablamos de tu libro. De acuerdo. ¿Te parece? Bien. Sí, es perfecto. Y nada, mucho ánimo y nada, que sigas ahí ayudando y estaremos pendientes nosotros de aquí. Muy bien, gracias. Un abrazo fuerte. Pues bueno, esto es lo que nos cuenta David Alandete. Si no lo siguen en X, háganlo, porque es la realidad, insisto. Son vídeos que sube cada día de cómo está la situación para que algunos digan, ya está, que no está. Y estamos hablando de decenas de miles de personas en esta situación. El abandono continúa. Y por mucho que sean ay que pesados, hombre, seguramente si usted fuese uno de los afectados, no le pareceríamos pesados. Al contrario, les encantaría que todo el mundo pudiese denunciarlo. Que ya sé que Valencia ya no es el parque de atracciones que lo fue hace unas semanas, en la que todo el mundo subía fotitos y a ver quién tenía más barro en esa competición, pero la realidad es la que nos ha contado David Alandete, así que síganlo en X, porque ahí ya digo que sube todos esos vídeos. Nosotros vamos ya a la tertulia. Arrancamos la tertulia dando la bienvenida a Rubén Herrero. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí y más que nunca, ¿no? Contra su indecencia, siempre fuertes de conciencia. Hacía tiempo que no venías por aquí y esta frase hace pues, que la gente diga, bueno, hay que dar la batalla. Ha vuelto, como Terminator. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo también hacía demasiado tiempo que no venía. Sí. Sí, porque entre lo de las elecciones americanas... Ya, que entre eso, Valencia, todo, claro. Estuve tentado de venir a las 7, pero porque no había... Ya empalmaba. Menos mal que me escribiste. Porque si no, claro, teníamos organizado un programa especial de la selección de Estados Unidos y se me olvidó por completo decir a la gente que no lo íbamos a hacer. De hecho, hubo una persona, que no revelaré su nombre, que se plantó en la puerta. Dijo, estoy a las 7 de la mañana. Sí. Y yo, coño, que se me olvidó decirle. Don Julio Llorente. Entiendo que por lo menos es amigo tuyo, ese que se personó en... Sí, por lo menos sí. O era amigo suyo. O al menos era amigo suyo. Que te lo puede perdonar. Sí, conserva la amistad porque entendía la situación. Claro. Yo mismo me había olvidado por completo. Se nos fue el santo al cielo. Sí, efectivamente. ¿Quieres, me has dicho, sí, no, es que hace tiempo, es verdad. Claro, desde los inicios de la Taberna Ilustrada yo creo que he perdido la sana costumbre de recomendar libros, que es lo que... Y no estoy leyendo fascinado, de uno de los pensadores católicos más sugerentes del momento, Fabrice Hadiag, que se titula Lobos disfrazados de corderos, pensar sobre los abusos en la Iglesia. Es un libro, yo creo, para católicos y para no católicos. Muy luminoso para mí, a quien me turba naturalmente el tema de los abusos sexuales en la Iglesia católica. Hadiag ha estado recientemente en España en el Congreso de Católicos y Vida Pública organizado por el CEU, por la Asociación Católica de Propagandistas, y su discurso está en YouTube, también muy recomendable. Pero Fabrice Hadiag, Lobos disfrazados de corderos. Pues ahí queda la recomendación. Es el primero que se compre en este. Claro, por supuesto, lo podemos así. Y luego Así. Lo que vas a decir a Monty. ¿Ves? Que Monty es muy sensible. De hecho están relacionados, ¿no? La estupidez y los abusos de la Iglesia está relacionado porque... Sí, es que la estupidez es verdad, no le prestamos la suficiente atención que tiene. O sea, no estamos con eso. Vamos a hablar del secuestro, claro, de cosas inauditas, indeseables. Lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados es que, de verdad, o sea, esta gente dices, ya no te va a sorprender nada. Yo les reconozco el mérito de conseguir crear un escándalo cada día. No es nada sencillo. O sea, además que no son escándalos menores. Bueno, pues ayer dijeron que como no salía... Primero intentaron suspender la votación. Claro, el letrado dijo, ¿pero qué vas a suspender? Hombre, ¿qué vas a suspender? Te dijeron, bueno, vale, pues nada, pues aquí no sale nadie hasta que no esté todo el mundo de acuerdo. Entonces, Junts, Esquerra peleándose, luego llamando Podemos por detrás. Estuvieron hasta la 1:00 de la mañana para votar la tramitación de la ley, que posteriormente se vota en el Congreso previsiblemente este jueves. No sé cómo lo veis, Miguel Ángel.
Bueno, pues sí, parece que las votaciones solamente tiran para adelante cuando se van a ganar, sino para qué votar, ¿no? Andar votando pues es solamente para ganar. Hasta cierto punto hay que decir que el filibusterismo, que es en el fondo lo que pasó ayer, es una tradición vieja, ¿no? Hay una película de Frank Capra, Caballero sin espada, que se tradujo al español. En inglés era algo así como Mr. Nadie se va a Washington, que versa sobre esto, ¿no? Sobre cómo el respeto estricto de unas reglas, aunque esas reglas nos puedan parecer absurdas, pues a veces está muy bien. Aquí yo creo que lo que pasó fue esto, fue un ejemplo de filibusterismo por parte del PSOE, sabiendo que no podría levantarse la sesión hasta que no se anule, pues la presidenta de la sesión pues la prolonga hasta horas absolutamente indómitas. Yo creo que o sea, más que el fenómeno como tal, que ya digo, bueno, es aprovecharse de las normas en tu favor, eso dentro de lo que cabe, siempre que se respeten las normas está bien. Lo malo es lo que hay detrás, ¿no? Esta sensación generalizada de que a todos nos da igual la institución, de que a todos nos dan igual las reglas. Es muy significativo en este sentido eso, que quisieran anular la votación. O sea, que sea el segundo recurso. A mí me hubiera gustado más que el filibusterismo hubiera sido la opción primera. El hecho de despreciar como tal esta sensación de que ya si persigues tus objetivos que a la plebe vendes como buenos y por lo tanto si persigues el bien todo te está justificado, terrible, se queda en la realidad. Si persigues tus objetivos todo está justificado porque la política va de esto, terrible también, y por lo tanto pues más allá de que el estar hasta la 1:30, que probablemente algún diputado alguna noche de su vida ha estado hasta más tarde, trabajando también, porque son señores muy responsables que cuidan por nuestro bien, el hecho de este mar de fondo es el que me preocupa. Julito. Sí, yo creo que hay que juzgar el hecho en cuanto tiene de sintomático. Y yo creo que en este sentido hay que apuntar primero que el gobierno depende de unos partidos heterogéneos, muy diferentes entre sí, con diferentes intereses. Para agradarles tiene que hacer equilibrismos. Diría yo incluso que la única posibilidad de que este gobierno sea fecundo, la única posibilidad de escapar a la esterilidad de la que parece condenado, es complacer a los enemigos de España. Complacer a los partidos separatistas, a partidos que desean estrictamente el mal de España. Eso es preocupante para empezar. Y en cuanto tiene de sintomático, en segundo lugar, porque yo creo que nos revela uno de los rasgos fundamentales del gobierno de España, del actual gobierno de España, que es la sumisión de las instituciones a los intereses del partido. Lo vemos en el caso de la Fiscalía General del Estado, lo vemos en el caso del Banco de España, lo vemos en el caso de la Abogacía del Estado, lo hemos visto también en este caso. Es retorcer las instituciones y las reglas de tal modo que sirvan a los intereses del partido. Ya las instituciones no están al servicio del bien común, sino al servicio de un partido político concreto, del partido político que gobierna. Entonces, el hecho en sí puede parecernos incluso divertido, pero es muy revelador, muy sintomático. Exacto, es sintomático. Rubén. Revelador es el triunfo de la estupidez. ¿Qué es lo que es realmente todo el circo que estamos viendo? Este libro que publicas ahora, Jano, es muy, muy adecuado y muy necesario porque es el triunfo de la estupidez, que al hilo de las intervenciones de Miguel Ángel y de Julio es el triunfo de los enemigos de España. ¿Cómo un gobierno de criminales contra España y contra los españoles se ha impuesto de manera espúrea y gobierna contra España alegre y abiertamente, seguido por una banda de estúpidos que han llevado a la estupidez, han hecho de la estupidez un arte? El problema es que mientras ellos garabatean en esos lienzos blancos sus demenciales políticas de confiscación fiscal, sus demenciales políticas climáticas, sus farsas sobre el género, sus farsas sobre la historia, es la clase media española la que ya no podemos resistir más, por ejemplo, la presión fiscal, que ayer estos filibusteros, en el mal sentido de la palabra, estaban aprobando. Una confiscación fiscal sin precedentes. ¿Y sabéis para qué nos confiscan fiscalmente nuestros bienes? ¿Por qué nos roban nuestro dinero y nuestros bienes? Para luego, directo desde el Triángulo de las Bermudas, Carlos Mazón, porque estuvo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, aparece de la nada, para pedirnos un donativo en la Comunidad Valenciana. ¿Y nuestros impuestos? Carlos Mazón del Triángulo de las Bermudas, para que luego venga este gobierno
de criminales contra España para pedirnos donativos para la UME. ¿Y nuestros impuestos? ¿El dinero que nos confiscáis? ¿Que nos estáis robando a manos llenas? Ah, pero sí hay dinero para dar 400 millones a Marruecos. Quiero recordaros que mientras nuestros compatriotas se pudren en contenedores en La Palma y los pobres de Paiporta se van a pudrir en contenedores a partir de ahora, Y no solo de Paiporta. tirando compatriotas de toda España, están en contenedores por culpa de la acción de este gobierno. Porque mientras nos confiscan el dinero para destruir presas, por ejemplo, mientras con ese dinero no se construyen presas, mientras todo el dinero que nos confiscan lo destinan a auténticas locuras y farsas y mentiras, los que estamos pagando somos los españoles. Y evidentemente, este secuestro al que estamos comentando aquí es un síntoma más de una sociedad enferma, de una clase política detestable. Es, en definitiva, el triunfo de la estupidez en el peor de los sentidos. Mira, lo que dice Rubén sobre el tema confiscatorio y el tema de, bueno, hablamos de millones de euros, el anuncio de Sánchez desde Brasil, que no, por lo que sea hoy no ha estado con los Reyes, no ha tenido tiempo para volver a esas localidades que tanto le quieren, porque claro, esto ya sabéis que fue una cosa de la ultraderecha y de unos peligrosos... La semana pasada en Kazajistán era, en Kazajistán, y esta semana en Brasil. Muy bien, muy bien. Qué bien. Está Azerbaiyán, creo. Azerbaiyán, sí. Kazajistán, ojalá se fuese a Kazajistán y no volviese. Pero mira, lo que costaba, 400 millones de ayuda a los países pobres, lo que costaba las obras paralizadas en el año 2021 de Teresa Rivera para la adecuación del Barranco del Pollo, que hubiese evitado esta tragedia, son 250 millones de euros. O sea, para que veamos o sea, las prioridades de cada uno. Luego también hay una cosa muy reveladora, que comentábamos aquí todos, como esa diputada del PSOE rogando, que dices, bueno, estará rogándoles, oye, por favor, aprobar esto, que si no, no podemos ir a ayudar a la gente de Valencia. ¿Qué va? No. Un sablazo fiscal. Sobre esto también hay un tuit de Aitor Esteban, porque ha salido Rufián diciendo que el gobierno se comporta como si esto fuera una lonja, como si ellos no tuvieran nada que ver. Pero también tenemos este tuit, Héctor, de Aitor Esteban, que dice lo siguiente, que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada 3 horas y se retome a las 11 de la noche es una mentira, es una muestra, más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura. Como si Aitor Esteban y el PNV no fuesen partícipes de ello, claro. ¡Ay, uy, qué legislatura! A mí me encanta el PNV, además, cuando adopta ese perfil institucional de que las cosas en España funcionen. Esa especie de cala entre muchos progres. O sea, hay mucho politólogo progre que dice, Dios mío, ojalá una derecha como el PNV para toda España. Unos traficantes del dolor, unos traficantes con la sangre ajena, como no ha habido dos en España. Esos miserables rendidos a la ETA, que ponían por delante a la ETA y luego eran ellos todos los que cogían todos los beneficios. Unos seres repugnantes, porque evidentemente, ¿qué vamos a decir de Ribatasuna y de Bildu? Escoria en estado sumo, pero el PNV es escoria en estado sumo +1, porque son los civilinos, los traidores, los advenedizos, los arribistas y los traficantes del dolor y de la sangre ajena, que ahora van dando lecciones de altura de miras y de Estado, cuando son unos traficantes del dolor ajeno y del cual se han beneficiado directamente, como digo, gobernados por los enemigos de España. Es que es inaudito lo que está sucediendo. Yo mínimamente, sobre lo que decías de los 400 millones de euros destinados a combatir la pobreza infantil a nivel mundial, quería decir algo, que es que lo que subyace es una concepción equivocada de la misión del político. La misión del político español no es el bien del orbe, de todo el orbe. La misión del político español es el bien de los españoles. Y esta confusión se ve con este tema del dinero que se destina a causas muy nobles, pero a causas que no son el fin, que se podría... Ese dinero se podría destinar a esas causas, subsidiariamente. En caso de que nos sobrase el dinero, pues... Claro. Las sobras de ese dinero se podrían dedicar a esas causas tan nobles a nivel global. Se ve también en el tema de la inmigración. En el tema de la inmigración, yo creo que hay una interpretación inadecuada, una concepción inadecuada de la misión del político, que no es procurar el bien de los ciudadanos de todo el mundo, sino procurar el bien de los españoles. Es el bien de los españoles el que se debe anteponer. La misión del político español, la misión del político francés, no es
con los ciudadanos de todo el mundo, no es con todo el orbe, sino con los habitantes de su país. Y yo creo que ese es el gran error que subyace a esta de los 400. Claro. El problema es que la coalición de gobierno, la amplia coalición de gobierno, tiene, como bien has dicho antes, un montón de gente que no cree que existan los españoles. Claro. ¿Cómo va a buscar el bien de los españoles? Claro, sí. No cree que exista España, ¿cómo va a buscar el bien de España? Y el PSOE, al cual, por motivos argumentativos excluyes, dices que se ha aliado con todos los que quieren destruir España. Yo ya empiezo a pensar que a lo mejor eso es demasiado bondadoso hacia el PSOE. Que es una parte de ello. ¿Qué quiere? El PSOE nunca, históricamente además, bueno, aquí podemos hacer historia, nunca ha creído así como muy potentemente en España porque venía la revolución del proletariado y bueno, que fuera España, que fuera Cataluña o que fuera Algete el que llegara a la revolución del proletariado daba un poco igual, ¿no? Y luego ya, pues luego desaparecieron porque esto es el planteamiento del PSOE hasta la guerra civil, luego desaparecen y cuando reemergen, bueno, pues es verdad que claro, como tienen ahí posibilidades de gobernar esto, más o menos disimula Felipe González, pero no se ha visto, o sea, no tiene una trayectoria, por cierto, el PSOE de Felipe González, alguna manifestación fue con el lema de autodeterminación. O sea, que bueno, que le han dado esto un poco igual, bueno, ya que estoy gobernándolo y tal, pues que se mantenga unido, ¿no? 202 diputados, año 1982, pero entonces, sí. Bueno, y lo que se transmite entonces como sustituto, efectivamente, de esa cosa absurda, que es que quieras gobernar un país en el cual no crees, es que quiero el bien de la humanidad, claro. que es el refugio magnífico de todos los granujas, porque como estás en esa especie de humanidad que nunca te pide cuentas y ante la cual estás, ¿sabes? Yo todos los días amo mucho la humanidad, pero al que no soporto es a mi vecino de al lado, que hace ruido, al portero que se le olvida entregarme los paquetes, pero ya la humanidad es facilísimo amarla y está muy bien. Entonces, bueno, esta es la confusión. La clave en todo caso, enlazando con lo que decía Rubén y con el libro de Jano, la clave detrás de esto es la estupidez, es decir, que luego hay gente que esto lo vota y que hay gente que esto lo vota. El que vota a Bildu para destruir España hasta le concedo una cierta inteligencia, porque vota exactamente lo que le va a llevar a su fin. El votante de izquierdas es al que hay que abordar esta cosa. Antes cuando decías al hilo de lo que dicen Julio y Miguel Ángel voy a hablar de la estupidez, pensé que ibas a decir porque son buen ejemplo. Hubiera quedado pero algo también verdadero. Yo el libro no lo he leído todavía porque todavía no lo has presentado en ISEP. Sale el 28, pero sale el 28, pues pero ya está en preventa. Preséntanoslo en ISEP Madrid. Que además tenemos una gran ventaja porque allí nos reunimos, toda la gente que viene pues es bienvenida, pero luego lo que se habla en ISEP Madrid queda en ISEP Madrid. O sea que podemos hablar con una libertad incluso mayor de aquí, que yo a veces me contengo un poco porque claro, pues haces mal, Miguel Ángel. Hago mal, no debería contenerme. No te contengo. Bueno. Pues ya que pues mira, a propósito de la estupidez, no sé si lo sacas en el libro, pero hay estudios sobre el hecho de que hubo, a lo largo de las décadas, se iban haciendo análisis de cociente intelectual de la gente e iban subiendo sistemáticamente. Llega un punto en el cual eso se paralizó y llevamos ya unos años en los cuales va para atrás. Es decir, que si nos parece estúpido, y termino con esto, la situación que tenemos ahora, si nos parece estúpido, enorme la estupidez que tenemos a nuestro alrededor, preparémonos, ¿no? Porque las previsiones son que cada vez cunda más la estupidez a nuestro alrededor. Vendrá una dana de la estupidez ya sobrevenida, porque no hemos limpiado los ríos de la estupidez y ahora mismo ya el desbordamiento va a ser mayúsculo. En ningún caso, Miguel Ángel o Julio, os llamaría estúpidos, en todo caso haría como Erasmo de Rotterdam, en vuestro caso es un elogio de la locura, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y también que me apropio yo mismo de entrar ahí, ¿no? Por tanto... Nos autoelogiamos de la locura. Claro, por supuesto, ¿no? En el fondo el texto de Erasmo era un poco autoelogio también, porque criticando a los demás... Él quedaba como por arriba. O sea bueno, allá vamos, que no es poco. Y entonces decíais la misión de los políticos. Es que es bien sencilla. Y esto ya lo decía Hans Morgenthau. Es que es muy sencillo. Si eres político, te limitas a tus intereses nacionales. Ni más ni menos. Es que me parecen pocos. ¡Qué horror más graso! Con lo que hay que hacer si no das abasto con solo cuidar tus intereses nacionales. Yo ahí tengo un problema con la palabra interés. En realidad es el bien de la... No el interés general. No es el interés. Bueno, es el interés nacional. No podemos identificar interés y bien. Claro, porque el interés general, que muchas veces es lo que juega, y eso a lo que se refiere Julito. No. El interés interés nacional. Claro, el interés nacional a nivel patria. O sea, un gobernante lo que tiene que velar es por el interés nacional y el de los nacionales. Por el bien. Y el interés y el bien. Que a veces no se corresponderá con el interés. No, pero es que la patria tiene intereses nacionales. Y es que esto es así. No siempre legítimos, por eso matizo. Entendiendo por interés nacional la integridad territorial,
el bienestar de la población y la supervivencia física y cultural, me parece que ya un gobernante tiene tanto que hacer y mucho menos que preocuparse, de otros intereses. Cuando te sobre, ponte a dar, pero lo que se ha hecho, lo que se hace aquí, esa ayuda con los menas, que muchos de ellos tienen más años que un bosque. ¿Qué menas? ¿Pero dónde están los menas? ¿No? Como decía aquel, ¿no? Demócrito, dadme un hombre. Pues, dadme un mena, pero un mena de verdad. Porque luego se piden exámenes médicos y los partidos del sistema, el Partido Socialista y el Partido Popular, se niegan a que se les hagan los análisis para ver su edad. Los recursos que se están tirando en la invasión premeditada que sufre España. Los recursos que se están tirando los menas. Os recuerdo que en este momento, mientras compatriotas chapotean en el barro, hay menas alojadas en resort de 5 estrellas en las Islas Canarias. Esto es lo que está sucediendo en España. Estamos tirando los recursos completamente. Julito. Sí, bueno, yo sobre la estupidez, creo que hay una parte de estupidez, efectivamente, y yo creo que el gran mal de nuestra época es que se le ha arrancado el sentido común al hombre corriente. Totalmente. Se le ha hurtado. Quizá cuando Chesterton hablaba del sentido común del hombre corriente tuviese razón, pero hoy creo que uno de los grandes crímenes de nuestras élites es haberle arrebatado el sentido común al hombre corriente, haberlo desquiciado y haberlo cretinizado, como diría Juan Manuel de Prada. Y yo creo que hay como decía, hay una parte de estupidez y otra parte de sectarismo. Es que el PSOE ha llegado a este punto de desvergüenza, de desfachatez, comete tantísimos desmanes porque ha tocado suelo, porque lo ha palpado, porque sabe que haga lo que haga va a haber un porcentaje de los españoles que lo va a votar. 28% haga lo que haga, haga lo que haga. Porque hay que guardar a España del advenimiento de la extrema derecha o de lo que sea. Entonces, precisamente es ese sectarismo de buena parte de los votantes españoles lo que le permite al PSOE cometer desmán tras desmán. Y eso, yo creo que hay una parte de estupidez y otra parte de sectarismo, que también es envilecedor. Y eso. Miguel Ángel, ¿querías apuntar algo más? Escuchamos Sí, a Feijóo bueno, al lo que pasa es que me también. interesaba el debate entre intereses o bien, pero creo que es un debate que nos metería en andurriales un poco amplios. Es verdad que la cuestión de los intereses parece un poco baja, ¿no? Cuando uno aspira a cosas como más dignas. El problema del bien es que los bienes tendrían que ser de alguna manera proporcionales, y si empezamos a hablar de bien, el bien nacional sería superior al bien de una persona concreta y el bien del mundo sería superior al bien nacional. Luego acabamos justo donde tú al principio no querías que acabáramos, que es en un gobernante que en aras del bien va buscando el bien de la humanidad. Bueno, entera. pero Tomás de Aquino te replica que el bien común es por necesidad limitado. Bueno, que está constreñido a una comunidad política concreta. No, Que sí, el bien no está como. O sea, el bien, por definición último, es infinito. Es universal. O sea, es universal e infinito. Entonces, sí. en esa aspiración a ese máximo bien, es la típica frase, ¿no? Si vas a buscar tu bien particular en perjuicio de tu familia, obviamente eso está mal. Tiene que ser el de tu familia mejor por encima que el del tuyo. El de la nación mejor que tu familia, salvo que seas un mafioso italiano, que entonces vas a preferir siempre el de tu familia. Y el del mundo, del orbe, o el de la cristiandad, o el bien en abstracto, por supuesto que es superior al de una nación concreta. El tema es que yo Esto veo para ahí... la taberna ilustrada. Sí, por eso digo que es para abrir. Pero es que como lo dejaron ahí votando, pues... Yo diría que quería rematar. Claro. Bueno, lo malo es que no es rematar, es votar mal. Supera ese dilema. De la manera en que estoy diciendo yo, buscando el bien de la humanidad, no el de la Yo puedo aportar la solución a ese dilema. En el cual... No hay una diferencia entre el bien, en el fondo no hay entre el bien comunitario, entre el bien común y el bien particular. No quiero ponerme a idea, porque normalmente lo critico mucho, ¿no? La tesis de Popper, ¿no? Del Platón amenazante y totalitario, pero eso sí que está bien pillado allí. Si tú estás buscando la idea de bien absoluto, que es de hecho lo que engañan a estos estúpidos que votan al PSOE con que este es su proyecto, es mucho más fácil colarle a la gente que no tienes que... De hecho, por ejemplo, el discurso que acaba de hacer Rubén sobre los menas, te dirían, sí, pero pobrecitos, vienen de una situación peor, porque tienes que pensar en personas de La Palma que al fin y al cabo han llevado una vida más o menos buena, es más urgente atender a personas que han llevado una vida terrible. O sea, el discurso... Es verdad que estamos cambiando siglos y hablar de internacionalismo en Platón resulta absolutamente extemporáneo, pero el discurso internacionalista, del bien del orbe, de las buenas voluntades,
conecta con un Platón degradado, es cierto, pero con un Platón pertinente. Oye, qué tema tan interesante. Para la taberna. Para un día Sí, porque es verdad que ahí hay... Yo me sumaría a ese debate. Soy alegre. Pues quedas, mira, si al final cada vez que Ya vienes, está. todos los martes acabas sacando un programa para la taberna ilustrada. Fenomenal. Vamos, fantástico. Vamos a escuchar sobre el secuestro legislativo a Alberto Núñez Feijóo, que hoy estaba en la cadena COPE y decía lo siguiente. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado, no sabemos muy bien qué impacto va a tener en la economía, no sabemos muy bien quién va a pagar más impuestos. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial. Y es que el gobierno pues depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento. Algunas de ellas todavía no están imputadas y depende de lo que digan, de lo que hablen, de lo que testifiquen. Esto, Feijóo dice lo del tema judicial porque Aldama, que está en la cárcel, y ha dicho que el jueves quiere ir a declarar voluntariamente. Y este hombre tiene toda la pinta de que va a cantar. Pero bueno, más allá de eso, volvemos al tema del secuestro, porque Aldama vamos a tener varios programas sobre lo que comentaba Alberto Núñez Feijóo, que dice, bueno, es un caos, es el colapso. Yo creo que esta gente va a tirar, pero vamos hasta el final. O sea, esto no veo yo... Lo que pasa es que, hablando Feijóo, se me ha suscitado una contradicción más. Es decir, si el gobierno por un lado nos dice que la economía va genial, que España va genial, ¿por qué los impuestos no dejan de subir? ¿Por qué narices eso también es? Solamente de dos motivos. Uno, que hace falta, luego España no va tan bien. O dos, que no hace falta, pero que quieren expropiarnos, que prefieren llevar... Y eso tampoco suena nada bien, ¿no? Hay varios datos, que es el caso, lo que comentaba antes. El poder adquisitivo, con la excepción de los mayores de 65 años, o sea, todo lo que es el resto de la población, ha bajado un 10%, ha perdido un 10% de poder adquisitivo en los últimos 15 años, que tampoco es que sea una eternidad. Y llevamos sin crecer 20 años. Que sí. Es que llevamos 20 años con un país estancado. Es verdad que es que, claro, habíamos llegado a un puesto relativamente... Es verdad que con también fragilidades que luego se han visto. Sí, no, desde luego. Tampoco hay que... Pero antes tenías una clase media mucho más fuerte, luego cuando venían las crisis pues se ayudaba a capear el concepto familiar que tenemos en Esa España. familia que están destruyendo ellos, ¿no? Sí, pero todo eso ya no estamos, existe. Sí, hemos vivido de la inercia, es la inercia, pero claro, la inercia por definición acaba. hay rozamiento y se va acabando. Y el problema es que seguimos pensando con la mentalidad de antes de que empezara la inercia o decadencia. Julito y luego tú, Rubén. Sí, hombre, yo diría que no es exactamente un caos lo que está ocurriendo con las instituciones. No, lo que hay es una... Bueno, lo decíamos al inicio, una sumisión de las instituciones a los intereses de un partido político concretísimo que gobierna, lo que es una patrimonialización de las instituciones. En realidad una invasión de las instituciones por parte del partido que está en el gobierno, una instrumentalización, o digámoslo como queramos. Respecto a la reforma fiscal, yo creo que uno de los grandes problemas de la política de este gobierno es que es ideológica. Y se demuestra con estas cosas. Vamos a subir los impuestos a las energéticas, porque así lo dicta el canon de nuestra ideología. Yo me resisto a llamarlo marxista porque no creo sinceramente que lo sea. Nuestra ideología socialdemócrata. Bueno, no, lo hacía broma. Sí, yo qué sé. Se suele decir. No lo veo. Claro, obvias el pequeño detalle de que eso repercute no en las energéticas, sino en el consumidor. Al final, el precio de la energía, de la electricidad, se encarece para el consumidor. Lo mismo con el aumento de las tasas de los impuestos al diésel, lo mismo con el aumento de los impuestos a la banca, lo mismo con todo eso. Y realmente quien sufre, desengañémonos, las subidas fiscales, los aumentos impositivos, no son los ricos. A los ricos en la gasolinera les da igual pagar 10 céntimos más por litro. Afecta al pobre hombre que tiene que recorrer 40 kilómetros para llegar a su puesto de trabajo todos los días. Y que apenas llega a fin de mes. Si le deja entrar a Almeida, a Camoja de Almeida, le dice que eres tan pobre que por aquí no puedes ni circular. Por eso digo, hay que desengañar. Las subidas de impuestos... se porta bien con él, le evita el gasto. Al final, que a mí eso me parece... Perdón. Pero eso son los problemas de la política ideológica de este gobierno y de otros tantos en Europa. No se detienen a considerar las consecuencias de sus medidas. Simplemente aplican un recetario.
hay que subir impuestos. Oiga usted, ¿se ha detenido a considerar lo que esa subida impositiva implica? Lo que esa subida impositiva conlleva. Entonces yo lo veo clarísimo con el tema de los impuestos. ¿Abogo yo por una reducción fiscal en cualquier contexto? No, creo que la política tiene una dimensión prudencial. Hay contextos en los que quizás sea necesario subir los impuestos en determinadas áreas y contextos en los que quizá sea necesario bajarlos. En la mayor de las veces. El impuesto a la estupidez urge ya. Eso es. Pero es decir, en cualquier circunstancia, que esa es la nota característica de la política ideológica, en cualquier circunstancia es necesario subir impuestos, en cualquier circunstancia es necesario bajarlos, a mí me parece profundamente estúpida. Profundamente estúpida porque la política es prudencial. Porque es la aplicación de un principio general, que tiene que haber de unos pocos principios generales, en la situación concreta. Pero me estáis hablando mucho de lo que es, digamos, más interés nacional, bien común, diferentes maneras, pero yo creo que... No vuelvas a eso. No voy a volver. Voy a abrir un melón todavía mucho mayor. Pero, claro, dices, bueno, las instituciones, hablábamos las presas, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué no se han construido presas o por qué se paralizó la obra de evacuación del Barranco del Pollo? Y es al final todo este cortoplacismo, en el sentido que un político, si tú lo piensas, un político hoy en día, su día a día es no estar estudiando a ver cómo podemos llevar a cabo esta obra de la que yo a lo mejor ni me entero porque dentro de 10 años estoy muerto o porque no estoy ya de diputado o no estoy ya de ministro. Y dices, vale, su día a día es el tuit, esa es la lucha del relato 24/7. La encuesta, claro, también, la encuesta. Sí, la encuesta. Entonces, al final dices, claro, esta gente hoy. obviamente no puede estar pensando en, oye, que vamos a hacer esto, porque es increíble con lo que ha pasado. O sea, Dios no lo quiera, pero tú imagínate que la semana que viene viene otra igual. Ya sabemos que la probabilidad de que esto ocurra es prácticamente nula. Pero imagínate, es que te come lo mismo. Un argumento a favor de que los periodos de gobierno, en vez de ser de 4 años, sean de 40 años, es como el de Franco, es que no están pendientes de esto. No digo que me parezca bien todo Franco. Pero mira, por ejemplo, la obra del año 57, cuando pasó la riada, que eso, vamos, hay mucha gente ahí, ¡ay, qué terrible! Vamos a ver, las cosas son como son. Y además hay unas imágenes por satélite de la NASA que es brutal cómo se ve el nuevo cauce del río que hizo Franco. Y toda la zona de Valencia, que es caos, que queda al norte de la ciudad de Valencia, que antes pasaba por arriba, que hubiese sido por el centro ahora mismo de la Valencia actual, todo intacto, todo perfecto. Y el otro, donde está el Barranco del Pollo y todo eso, es todo el desastre que se ha producido. Y dices, claro, cuando uno hace la obra en el año 57, que la inaugura en el año 73, creo que fue, o en el 71, no me acuerdo, dices, claro, han pasado muchos años. Dices, este hombre, pues sí, pues luego se murió, a los 5 años se murió. O sea, claro, 52 años después de acabar esa obra... mentira, a los 2, perdón. Sí, a los 2 del 75. Pero digo, 50 y tantos años después de acabada esa obra es cuando se ve lo útil que es esa obra. Claro, ¿qué político tiene esa mirada a largo plazo? Es que no interesa lo más mínimo. Al hilo, ¿no? Vamos a responder al señor Feijóo, ¿no? Que pide claridad. ¿Y dónde estaba Carlos Mazón mientras compatriotas se estaban ahogando? Danos claridad, esa que pides. Pues tú podrás darnos los datos de dónde estaba el camarada Mazón mientras compatriotas se ahogaban en Valencia. Impuestos, vamos a hablar de impuestos, Feijóo, porque veo que al partido de los liberales se le olvida que la mayor subida fiscal que ha habido en España está patrocinada por el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta de Mariano Rajoy Brey, donde impusieron 40 nuevos impuestos y tasas. Y entre codazos y apartando los Macallan como podía, Montoro reía y reía y decía que nos había puesto más impuestos que Izquierda Unida. Esto es para hablarle a los liberales, estos del Partido Popular, de impuestos. Y yo pregunto también a los liberales de todas las glorias de España del Partido Popular, ¿dónde están cuando Vox ha presentado una revolución fiscal donde se habla de un IRPF del 15% hasta 60.000 euros y a partir de 60.000 euros del 25%, una tarifa plana? Votando en contra, votando con el Partido Socialista la confiscación fiscal que padecemos, porque son socios en la confiscación fiscal. Porque los dos necesitan de esa confiscación fiscal para perpetuar la farsa eterna de que son necesarios. Entonces, la situación de los impuestos es kafkiana. Hemos normalizado un litro de gasolina a unos 70 euros. Hemos normalizado el aceite de oliva a 14 euros. Hemos normalizado una energía inasumible, una cesta de la compra inasumible, un combustible inasumible. La situación es absolutamente kafkiana y si no fuera por el pantagruélico gasto político de este Estado autonómico inútil e inservible que padecemos,
Esta es la situación que está financiando nuestra confiscación. Un Estado autonómico inútil, como se acaba de demostrar en la crisis gravísima de Valencia. Por tanto, señor Feijóo pide claridad, yo también le pido claridad. ¿Dónde está Mazón? Y cuando hable de impuestos, pues por decencia, se tendría que callar el Partido Popular, por decencia. Claro, solamente resaltar una cosa. Fijaos que estábamos diciendo, hay un problema de responsabilidad temporal, es decir, lo que el político hace ahora solamente se va a notar 50 años después, ¿no? Siendo el político en este caso Franco. Bueno, pues ahora tú estabas detectando que ya no solamente tenemos un problema con el tiempo, sino con el espacio. Es decir, dada la situación del Estado autonómico actual, a los políticos les viene muy bien porque siempre pueden derivar la culpa el presidente autonómico al presidente del gobierno, el del presidente del gobierno al presidente autonómico. Tampoco sabemos ubicar espacialmente. Y el presidente del gobierno a Bruselas. Oye, no, que esto es una transposición. Efectivamente, tienes razón. Importantísimo. Efectivamente. O sea, es un juego a tres bandas espacial que entre eso y lo temporal tenemos un problema muy grave de responsabilidad política. Sí, no, yo creo que el tema de los impuestos hoy clama al cielo porque creo que es una de esas circunstancias que exige una rebaja fiscal. Porque el Estado podría contribuir, de hecho, a la recuperación del poder adquisitivo de los españoles, como bajando impuestos. Bajando impuestos. Lo que pasa es que no lo pretenden, porque, de nuevo, no pretenden el bien de los españoles. Pretenden el bien del Estado, pero de un Estado completamente emancipado de los españoles. Del aparato, del sistema. Ese es el problema, que no pretenden el bien de los españoles, sino el bien del aparato, la pervivencia del aparato. Pues mira, hay una cosa que es reveladora que, claro, se nos olvidamos, pero cuando anunció el gobierno, no que iba a suspender el pago de las personas afectadas, que las zonas afectadas, no te creas tú que es la moraleja, que tiene un poder adquisitivo. No, es gente muy humilde. Y dices, no lo suspendes, lo aplazo. Es decir, va a llegar en febrero. Por supuesto. Y estos miserables les van a arrancar los 150 euros o 200 euros que les faltaba por pagar al que lo ha perdido absolutamente todo, si no, algún familiar, y le vas a arrancar 200 euros. O sea, es que tienes que ser muy, porque, joder, los macho, impuestos, dices, pero no te clase quejes, de persona que te darán un crédito ICO, que es lo que acaban de decir. Pero que es increíble, dices, es que es macho, de broma, o sea, es kafkiano. Lo aplazo, te lo quito en febrero. Conectando también con lo que decía Rubén, es decir, las propuestas, estamos tan acostumbrados a que nos esquilmen de esta manera que tú estás describiendo, porque además es eso, es esquilmar sobre una actividad económica previa a todo esto en personas que ya tenían poca y ahora van a tener menos. O sea, es una absoluta locura de injusticia, ¿no? Bueno, pero estamos tan acostumbrados a eso que cualquier propuesta radical de reforma fiscal o de reducción de impuestos, el principal problema que tiene no es que ella sea mala, sino que la gente no se la puede creer. Claro, llegar de repente a una pobre vaca que está acostumbrada a que no ya les traigan toda la leche y le dejen a la ubre al límite, sino que también le saquen un poco de sangre para aprovechar y vender, como parece que hace la Cruz Roja. Nos hemos enterado también como consecuencia de todo esto. Oye, ¿no? lo de la Cruz Roja, ¿qué pasa? Que con ese tema, yo confieso que lo he seguido mucho en Twitter. A ver, la Cruz Roja, pues bueno, ya entiendo por dónde van los tiros, pero no sé exactamente cuál es la movida. Bueno, ellos se justifican diciendo que, claro, el extraer sangre, el llevar a unas personas a que lo extraigan, que todo eso tiene unos costes, pero la realidad es eso, que cuando tú vas a donar a la Cruz Roja, luego ese paquetito de 450 centilitros, la Cruz Roja a la sanidad se lo cobra. Y además no barato, creo que son 60, 70 euros. Joder. O sea, que sí, lo cual por otra parte también le hace a uno preguntarse que, bueno, no sería más cómodo simplemente ir directamente. Yo la única vez que doné sangre, reconozco porque vomité y monté allí un espectáculo, me dijeron, mira, majo, en búsqueda del bien común, esto te satisfará mucho a ti de manera personal, pero en búsqueda del bien común no vuelvas, me dijeron atentamente muy amables las enfermeras. Pero bueno, pero cuando fui al hospital, no fui a la Cruz Roja, o sea, fui directamente al hospital, y entonces ya se quedaba allí. Parece que la Cruz Roja cuando hace esas campañas, pues sí que luego cobra, y ya digo, no poco, ¿no? Por cada y no olvidemos las multimillonarias subvenciones que recibe la Cruz Roja, que debe ser para sus mandiles, dicho con toda la intención del mundo, esos mandiles impolutos, que mientras Jacobo Robato y otros tantos anónimos han estado allí paleando barro, los chavales de revuelta, de barro hasta las cejas, estos van con sus mandiles, y sabéis muy bien lo que quiero decir, impolutos, y sus cepillos impolutos. ¿Para qué? Para hacerse la foto, para el cartel. No es magia, son tus impuestos, las subvenciones que reciben estos de la Cruz Roja, estos del tinglado de la Cruz Roja y de su Agenda 2030. Parece ya que la Cruz Roja no nos va a poner publicidad, o sea que... pero yo creo que Rubén, tampoco la esperábamos. Eres injusto, Rubén. Has mencionado a Revuelta, que ha llevado, ¿cuánto eran? Miles de toneladas. 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Locura,
camiones y camiones hacia... Yo he estado en Arganda y he visto la infraestructura. Increíble. Claro, pero mencionas a los chavales de Revuelta y a sus miles de toneladas y no mencionas esa pequeña furgoneta que hizo Más Madrid, eso fue brutal. que nos pusieron la foto además. Una semana después, bueno, pero era una furgoneta. Increíble. Era una furgoneta. Claro, Miguel Ángel, continuando con la injusticia, se me ha olvidado mencionar a José Andrés. Repartiendo raciones de comida, como si fuéramos Níger. Gracias, José Andrés. No me ha ayudado un poco, Rubén, coño, tampoco seas sí, tan... gracias, José Andrés. Te estamos agradecidos, tus súbditos y subordinados. Hay una línea muy fina, José Andrés. Hay una línea muy fina entre lo que es la solidaridad y el marketing. Estoy de acuerdo que... Y a Andrés le gusta mucho línea que José Andrés ha sobrepasado hace años. Se le puede reprochar eso. El mandato evangélico. ¿Qué? ¿El mandato evangélico? Que tu mano izquierda o que tu mano derecha no sepa lo que hace. Lo que pasa es que está en el propio Evangelio está la otra parte, ¿no? Que es para que los hombres vean vuestras obras buenas y conozcan al Señor. O sea, que también es la idea de que... También. Y en estos casos es inevitable, a veces, yo qué sé, si llevas mucho me temo toneladas... que José Andrés y Rosalía no están en el mandato evangélico. Llamadme loco y no me elogiéis como María Erasmo. Son tan ocultos. Es verdad que eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, ¿eh? Porque no podemos distinguir en este caso entre intención y consecuencia. Mira, intención y consecuencia. Moralmente no se puede juzgar. En términos de, pues eso, de entidad, obviamente, pues sí. Hombre, que se presenta ahí con unas cámaras para filmar el momento en el que repara. Pues hombre, tenemos indicios casi suficientes para determinar que... Yo confieso que en todo esto tengo como una contradicción. Por un lado dices, o sea, es lo que digo, ¿no? Hay una línea muy fina entre lo que es el solidario y pasar a hacer marketing. Claro. Y es verdad que muchos, de hecho ahora ya, pues Valencia y el parque de atracciones ya no tiene gracia. Y este fin de semana yo ninguno y la peña se ha olvidado. Mira, yo pienso, por ejemplo, el caso de mi primo Marcos, que fue y dio 400... Marcos Llorente. Jugador del Atlético de Madrid. Pues es que estaba casi condenado a la publicidad. Claro, y él fue encapuchado y pues se dieron cuenta de que estaba ahí, buscaba el marketing. No, para nada, fue ahí casi de incógnito. Sí. No, hay mucha gente que ha y estado que y como no te has Marcos, enterado, muchísimos otros, claro. Y José Andrés, por acabar con el hombre con en todos los sentidos, que le tenemos ahí contra el suelo. Pero a ver, a mí, si hiciera estas cosas y reflejaran su actitud general, pero luego parece que hay empleados suyos que nos dicen que las cosas no son así. Entonces, puedo juzgar el mensaje, no la intención de José Andrés, pero el mensaje para mí resulta ambivalente. Por un lado, muy buena persona, pero por otro lado, muy mala persona. Pero el que quiere salir, termina saliendo como José Andrés. Y yo aquí he puesto el ejemplo de un diputado nacional, pero en el Jacobo, caso de José Andrés, todos, y conocemos a toda la cuadrilla que ha ido con Jacobo, que si no es porque alguien le saca una foto que en ningún caso ellos han buscado, no nos hubiésemos enterado. Y estaban allí desde el día 1, como estaba Revuelta desde el día 1, 2.000 toneladas y sin donativos a la UME y sin donativos a Amazon. Y encima, para acabar recibiendo el agradecimiento del gobierno, ¿cómo? Nombrándoles neonazis. Es que es el gobierno de los estúpidos. Yo me he quedado otra cosa sobre el gobierno, perdón, sí, pero lo decía Alberto Olmos el otro día en un tuit magnífico. No sé si habéis visto el tuit de el ejército diciendo estuvimos en Valencia desde el primer día. Sí. Y entonces Alberto Olmos hacía una reflexión muy buena que decía, acabo de detectar que el problema del PSOE tiene un problema con el presente, obviamente. Cuando el primer día no está el ejército, pues tiene un problema. Cuando el segundo no está, cuando el tercero no está, cuando luego nos cuentan estas milongas de que es que el ejército no se puede de un día para otro desplegar, dices, vaya, pues si hay una invasión, yo diría que el ejército es la cosa que más rápidamente se tendría que desplegar. Pero bueno, a los 3 semanas nos ponen un tuit el ejército diciendo estuvimos desde el primer día. El Ministerio de Defensa nos dice estuvimos ahí desde el primer día. Es decir, como decía Alberto Olmos, tiene un problema con el presente, pero no con el pasado. Y el pasado son ya 3 semanas. A las 3 semanas pueden montar un relato absolutamente fantasmagórico, psicodélico de que estuvieron allí desde el primer día sin ningún tipo de problemas. ¿Quieres apuntar algo, Julito? Sí, pero lo he olvidado. Ah, vale. Bueno, pues mientras lo refrescas, esto que comentas tú, Miguel Ángel, justo es que este fin de semana se ha visto muy bien reflejado, porque el general jefe de la UME dijo, no, yo puedo tener 1.000 soldados, pero si no me autorizan no puedo entrar a la emergencia. Y este fin de semana salía diciendo, estuvimos los primeros, incluso dice, antes de recibir órdenes oficiales. Ajá, otra cosa. Pero coño, o sea, vamos a ver, o sea, ¿en qué quedamos? ¿O sí o no? Es decir, o sea, pueden estar y no van. O es que no, Mazón me tiene que llamar para que yo pueda salvar a la anciana que se está ahogando a 10 metros.
Pero qué delirio es este. ¿Os imagináis tener que llamar a Amazon antes de salvar a cualquier persona estando Mazón encima desaparecido? Sí, pero seguridad depende de Mazón, estamos muertos. Son discursos para estúpidos. No, pero era un pequeño chascarrillo. Es si al final le van a ofrecer la dirección de Apunta a la periodista esta que estaba reunida con Mazón aquel día. Que no, que luego, claro, esta es otra. Lo de la televisión pública. Como que se determina la dirección la dirección de la cadena en una comida desenfadada. En una comida en una cueva sin cobertura. Descendieron con Julio Verne al centro de la Tierra y dijeron, señor Verne, hemos venido a reunirnos aquí al centro de la Tierra sin cobertura. Viajaron al Triángulo de las Bermudas en las siguientes 3 horas y emergieron con el Nautilus del Capitán Nemo, nunca mejor dicho, en medio de una catástrofe natural para decir, yo no estaba, nadie me vio, disculpen, o ni eso, es todo mentira sobre mí. ¿Dónde estabas, Mazón? Claro, Sí, no son estaba mentiras ¿no? tan estúpidas y tan increíbles, como acabas de destacar tú, Jano, que yo creo, es verdad que de nuevo es abrir melones o ponernos muy filosóficos, tenemos a lo mejor que empezar a dejar de hablar de mentiras, que al menos presuponen que hay una verdad que hay que tapar, porque a ella no parece ni que quieran tapar la verdad, o sea, sueltan contradicciones como esta que tú has destacado. Empezamos a hablar de posverdad, empezamos, a ver, se lleva hablando desde 2016, pero creo que no se ha entendido. La idea de posverdad es eso, que vivimos en una sociedad no donde haya muchas mentiras, siempre ha habido mentiras, probablemente ahora hay más que otras, como decía Frankfurt en su libro sobre la charlatanería, pero sino que lo que pasa ahora es que hay una despreocupación absoluta por diferenciar entre verdad y mentira. Eso es. O sea, hay una despreocupación en el emisor, el caso este que decías tú, del general general justo lo contrario, porque que antes, hombre, había un cierto pudor de que te dijeran, oye, que anteayer dijiste lo contrario. En el emisor, pero también, cuidado, en los receptores. Totalmente. O sea, hay un montón de receptores que aceptan que hoy me hayas dicho una cosa y 3 días después lo contrario. Eso es más preocupante, ¿no? La mentira es otra cosa. El mentiroso la oculta, la hace difícil de desentrañar, porque dice, uy, como se descubra la verdad, el mentiroso me va muy mal. reconoce la primacía de la verdad. Eso es. ¿Y sabes cuál es la alternativa a la primacía de la verdad? El poder. Claro. El poder. Lo que prevalece es el sofista más hábil, el constructor más hábil del relato. El mejor, ¿cómo se diría? Storyteller. Eso es lo que prevalece. Esto sí que es 100% platónico, por cierto. Sí. Lo que acabas de decir parece extraído de un diálogo platónico. En realidad es Trasímaco. Nuestro camino, que comenzó, nos lleva al mismo punto, ¿no? En el triunfo de la estupidez. Pero no, otro debate también. Para Hemos cerrar, llegado me ahí. parece muy interesante la forma de gobierno, por esto que habláis. ¿Acaso puede una democracia habitar al margen de la lucha del relato? Yo lo dudo, es más, lo niego. Entonces hoy los reyes, que no tienen poder, yo abogo porque el rey vuelva a tener poder. Si quieres ahora mismo que solamente, para empezar, oye, que tenga el poder total del ejército, que no tenga que ir Margarita Robles a decir, oiga, despliega o no despliega. De hecho, estoy convencido, y esto lo digo de verdad, si el rey tuviese el poder absoluto del ejército en el sentido de decir, oye, yo despliego aquí 20.000 militares, lo hubiese hecho porque el 31 de octubre... Lo hizo con la Guardia Real, claro, no es un hipotético, lo ha hecho. Justo. Con la parte del ejército que, según la Constitución, le pertenece a él, que es la Guardia Real, la desplegó inmediatamente. Pues esa es la pregunta. Decir, yo soy oye, totalmente partidario de esto. Liechtenstein, ¿no? Es un ejemplo de país moderno que nadie considera una especie de atrasado y tal, donde se votó democráticamente cambiar la Constitución para que en ese caso no es rey, es príncipe. Nosotros tenemos un rey que probablemente fuera hasta emperador, ¿no? En términos del descendiente del Imperio Romano, pero sea rey, príncipe, emperador, el que sea, tuviera más poder. Votó a la gente y ahora tiene más poder. Nos podríamos homologar a ellos, ¿no? De Porque hecho, con esta búsqueda de la homologación Europa, ¿no? Sí. Claro. De hecho, esto resuelve el problema que decíamos antes. Es decir, el problema de que el político solamente piense en 4 años, el rey no piensa en 4 años, no piensa ni siquiera para toda su vida. Piensa también en la vida de su hija, que va a heredar, y en la de su nieto. Por lo tanto, tiene una perspectiva de siglos. Mucho más largo que nos hace un montón de falta. Así es. Pues mira, la reina es que hoy Alsina los ha pillado a los reyes, y entonces hemos sacado antes el corte de las palabras del rey y ahora rescatamos el de la reina. Héctor, porfa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje traen los reyes? Pues escuchar, estar, compartir, estar con ellos, seguir manteniendo aquí la atención, esa atención que, como tú bien dices en tu programa, tiene que ser constante, tiene que estar... No debe nunca decaer. ¿Cómo está, señora? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Tú cómo llevas el programa? Bueno. Aquí tantas veces. ¿Tú cómo estás? Yo estoy escuchando, que es algo que llevo viniendo estas semanas, escuchando cómo los estados de ánimo van cambiando también, aunque sigue habiendo
mucho dolor debajo de los corazones de todas estas personas, como ustedes bien saben. Vas a volver más veces. En eso estamos, sí, en que no se olvide. ¿Ustedes también? Nosotros también. Me alegro mucho de Lo verte. celebro. Y enhorabuena. Voy a saludar al rey con permiso de la reina. Tu equipo y a ti en particular. Pues esto ha sido Es decir, que me ha costado interpretar la imagen porque estaba el rey ahí como muy parado. Luego No, he visto es que era la es que foto. no sé ya. por qué Onda Y Cero digo, lo ha porque habla subido tanto así. la reina y el rey está como... No, el rey, es que lo he subido así Onda Cero. Petrificado. Entonces, Es que le da un masaje en directo a Onda Cero importante. Sí, Yo deseaba la que reina el es rey... hábil, sabe que si hace eso, le ponen luego todo lo demás. Claro. Entonces... Yo deseaba que los reyes fuesen sin políticos en... O sea, sí. Ojalá. Más allá. Claro, Solo no, reyes. pero han ido ellos solos, ¿no? No, estaba Amazon. Estaba Amazon. Amazon, de hecho, le han gritado dimisión. Claro, La gente que ha sufrido esto no es idiota y sabe perfectamente de quién es la responsabilidad de cada uno. Esto se Claro. lo puedes colar a un tío, pues no Claro. sé, de Sevilla o aquí en Madrid, lo puedes colar el relato. Ahí no cuelas el relato. Bueno, Ahí no lo cuelas el relato, pero en la última encuesta, Partido Socialista 35 escaños, Partido Popular 30 escaños en la Comunidad de Valencia. O sea, el relato de la Mira, estupidez de las más se encuestas, mantiene. Rubén, Bueno, pero ayer fue un ejemplo clarísimo de encuesta GAT3, que 191 diputados la suma, PP Vox. Tienes luego otra encuesta que no me acuerdo quién lo hizo, es que no recuerdo el nombre, no es el CIS, porque claro, el CIS te da que es gana el PSOE. electomanía a lo mejor. Puede ser una cosa de estas que sale en Twitter, Sí. pero no era de electomanía, era de... Es que ahora no recuerdo lo que le gusta tanto a Julito, las encuestas. Las encuestas. Yo desconfío de casas de apuestas. Las casas de apuestas. Yo desconfío de las encuestas. Entonces dices, o sea, la encuesta yo no lo sé, o sea, la verdad no tengo ni idea, pero te digo que no. Yo dije en cierta ocasión que las prohibiría. No, pero yo quiero las deciros prohibiría, una cosa. las prohibiría. Es que esto de las encuestas... Las yo quiero- encuestas o sea, yo quiero políticas, recordaros... demoscópicas. en las- en las- A ver, un momento, de uno en uno, No, por favor. yo quiero recordar la cuestión de las elecciones andaluzas con el Partido Socialista y la sentencia de los ERES calentita y el candidato Espadas en la jornada de reflexión el día antes defendiendo a los camaradas Griñán y Chávez como calificándolos de personas honestas. El Partido Socialista tenía que haber desaparecido en Andalucía en las últimas elecciones andaluzas después de haberse constatado en una de las muchas piezas de los ERE que habían robado 700 millones. Sacaron 27 escaños. No, sí, en eso yo Y estoy a de vivir acuerdo. que son 2 días. Que sí, no, que y ya- olé. Que el PSOE lo tienes ahí, que Yo- haga lo que haga, del 28% no baja. Eso está Preocupado claro, por eso sí. la salud democrática de España, prohibiría las encuestas demoscópicas. Vale, y volvemos ¿Por al qué? tema. Las encuestas estrictamente políticas, porque creo que lo que hacen es orientar el voto. Sí, no, desde luego. Ah, no, claro. Orientar el voto, no Tratan. reflejan, lo orientan. Lo orientan. ¿Por qué hay gente que se abstiene de votar a los partidos minoritarios, aunque representen más fielmente sus ideas? Porque no van a salir. Porque prevén que no van a obtener grandes resultados. ¿Por qué prevén que no van a obtener grandes resultados? Por las encuestas. Razonamiento que en sí mismo, quien piense así, es un poco absurdo. O sea, Es absurdo. A mí qué más me da Claro, que claro. a lo que yo vote salga o no es salga, absurdo. si con mi voto no va a ser como Eso, salga. eso. Claro. No, Entonces, pero- yo voy a votar lo mío, ¿no? Pero influye mucha gente que hay que votar al PP porque es el voto. El voto. Ah, O eso. sea, Claro, y es el mismo. Es igual de el inútil. mismo Todos los razonamiento, votos son claro, igual de inútiles. O sea, igual un de voto entre inútiles. 47 millones de Igual- españoles igual de no va a inútiles. cambiar nada. Hay que votar por una cuestión de expresarte, de quererte expresar Claro. tú, y una cuestión de responsabilidad. Quien crea que esto es una responsabilidad, Eso hay gente que piensa que no, hay que ir a votar, pero quien crea que, bueno, me comprometo de alguna manera con el país votando, responsabilidad, pero utilidad, el concepto utilidad ligado a meter un papelito en una urna que va a tener repercusión 0,00001 en el resultado final, Totalmente. es absurdo. Y luego yo creo que están muy preocupados por la legitimidad de origen, es decir, que por vuelves al tema, bien. por el hecho de que un gobernante haya sido elegido democráticamente y muy despreocupados, absolutamente despreocupados diría yo, por la legitimidad de ejercicio, por el hecho de que el gobernante actúe como debe cuando ha sido elegido, una vez ha sido elegido. Entonces estamos, no, pero si este hombre ha sido elegido democráticamente, ya, hombre, pero es que está deshonrando su cargo con todo lo que hace, en todo lo que hace, vive completamente despreocupado de sus gobernados, vive absolutamente ajeno al bien común, da igual, es que ha sido elegido democráticamente y ya lo tenemos que soportar 4 años. Pues mire, no. Y creo que los españoles deberíamos aprender mucho de Francia. Del modo en que se manifiestan en... Bueno, sí, de las manifestaciones cosas, en Francia. No sé qué decirte, de Julio. las- Hay cosas de que la se dejan de reacción- acabar, hombre. de la- Nos hemos agarrado ya Claro. a nuestra francofobia. Claro. Si las manifestaciones en España fuesen como en Francia, otro gallo cantaría. ¿eh? Que aquí, cada vez que se ha manifestado el pueblo francés o una parte del pueblo francés, han torcido el brazo de los políticos. Y si las manifestaciones de los agricultores hubiesen sido la mitad aquí de lo que fueron en Francia, probablemente las cosas no habrían acabado como acabaron aquí, o sea, en nada. Pero claro, ahí tienes una cosa buena y mala.
por ejemplo, Francia, manifestaciones de agricultores, que dices, vale, eso beneficia. Oye, es una cosa seria, ¿eh? Sí, sí, Una lo es, cosa lo es. seria. No, totalmente. Y en eso estoy a favor. Pero, por ejemplo, las manifestaciones que tuvieron lugar con la cuestión de las pensiones, claro, se está manifestando por algo que es negativo para el país. bien, O sea, me claro. refiero, los pensionistas Sí. dicen, oye, que ya me quiero jubilar cuanto antes mejor y que me pagues cuanto más mejor. Pero es que no hay pasta. Ni el sistema se puede sostener. Entonces ahí juegan las dos Ahí- bandas, que ahí- puedes tener manifestaciones masivas incluso para perjudicarte Ahí a ti está mismo. la diferencia entre interés y bien. Eso es. Eso es. Por eso que franceses... bueno. Volvemos. Oye, hemos estado hablando de encuestas y de manifestaciones en Francia. Volvemos al tema de los reyes. Por de los favor. reyes, que claro, que en Francia no lo tienen, por ejemplo. Eso Desafortunadamente es uno para de los ellos. defectos Tenemos de un Francia. aspirante. Tenemos un aspirante legítimo al trono de Francia, Luis Alfonso de Borbón. Pero voy a Alteza volver Real. al tema, claro, precisamente porque estamos obsesionados por la legitimidad de origen y creemos que la única legitimidad de origen posible es la democrática, creemos que solo es legítimo ese gobernante Correcto. que ha sido elegido por el pueblo, que el consentimiento del pueblo es la única fuente de legitimidad del poder. Claro, no podemos considerar siquiera la posibilidad de que el rey gobierne. Ni siquiera, porque su mandato estaría viciado de origen. ¿Por qué? Porque la única fuente de legitimación del poder es el consentimiento del pueblo. Salvo mediante este truco que hicieron en Liechtenstein, ¿no? Si tú lo votas, claro, ahí ya hay efectivamente. aunque no te lo creas lo de la democracia, que Efectivamente. aquí tampoco Jano se la cree mucho, pues aunque no te lo creas, pero ya ese frente lo saldas, ¿no? Dices, bueno, hombre, es que lo ha aprobado la gente. Pero efectivamente, esta idea del gobierno que nos hemos dado, ¿no? El Eso es, sistema oye, es una monarquía que nos dimos, es una monarquía claro, pero que se abusa demasiado. Por cierto, mencionaste antes a Almeida, me encantó el otro día una declaración que hizo, probablemente la hacen muchos, pero por algún motivo la de Almeida me llamó más la atención, que dice, hay que ponerse en defensa de la España constitucional, que conecta un poco con esto. ¿Por qué la España constitucional? ¿Por qué no la España en secas? Claro. O sea, si España no fuera constitucional o cuando no tenga constitución o no la tuvo, ya no hay que defenderla. Eso es, o las partes de España donde no pensamos en la constitución todo el día no son menos Es España. condicional el O sea, amor a España, que solo debería ser incondicional. Oye, Claro, claro. Yo no amo España porque sea constitucional. Eso es. Yo la amo porque es España. Y si eso será algún día constitucional precisamente porque la amo. Es la frase de Chesterton que a mí me parece luminosísima, que está creo que en Ortodoxia. Los romanos no amaban Roma porque fuese grande, era grande porque la habían amado. Pues justo eso. De hecho, eso es un problema en la derecha, intelectualmente hablando, cuando todo el mundo te defiende la amnistía está mal porque es que es inconstitucional, coño. Es que aunque lo sea, está mal. O sea, Claro, no necesitas claro. que en el texto... vale, pues está en la Constitución. Pues bueno, pues nada, pues Puigdemont, no se preocupe. O sea, es que es un argumento que además es absurdo porque dentro de nada tendremos la sentencia del Constitucional diciendo esto es constitucional. ¿Qué van a decir? Claro, ¿qué pasa O sea, cuando ¿qué dices después de eso? Volvemos al principio del programa. ¿Qué pasa cuando las instituciones, y en este caso sería el constitucional, se pervierten, ¿no? Como solo has creído, eres tú. Pero es que una derecha que no tenía ideas, que es la derecha que políticamente estaba representada solamente en el Partido Popular. No había la derecha, en el centro de derecha otra cosa, y no tenía ninguna idea, pues se refugió en eso, yo voy a ser el defensor de las instituciones, de la Constitución, de lo común. Es absurdo, porque si tú te pones como defensor de lo común y el otro lado se pone como que ya no está en lo común, ya no estás defendiendo lo común. Lo común ya no es común, ya es tuyo frente al otro. O sea, empezando por ahí absurdo, pero les servía para disimular que no tenían nada que defender. Bueno, tampoco lo tienen ahora, pero ahora se nota más. Sí, ahora se nota más, y por eso cuando uno dice la España constitucional, dices, pero ¿y por qué no dices España? Es que es como defender. Voy a defender en libertad constitucional. No, o esencialmente, defiende en libertad, defiende el programa, pero no su constitución. No voy a defender a Julio constitucionalmente. Sí, sobre todo que es un texto no, al que Julio se puede constitucional, al estructural, al esencial. No, defiéndeme a mí, déjame en paz de mis estructuras o de mis esencias. Sí, ese es Bueno, un problema que tiene la derecha. Recordar, Muy gordo. bueno, la generosidad ya de Miguel Ángel sobrepasa los límites, calificando como derecha, movimiento conservador, a una sociedad anónima, que es el Partido Popular, que están en esto para hacer negocios. Bien, esto yo sé que no, es un recurso mayéutico. Bien, entonces, ¿qué vas a esperar de un partido que reconoce, es que encima lo reconocen, confiando en esos estúpidos que dirán, qué maravilla, que dicen que han encargado una serie de encuestas para ver qué tienen que defender y de qué tienen que hablar. Es decir, te vacías de contenido, luego no te quejes
cuando desaparezcas como la podrida democracia cristiana en Italia o como el repugnante Partido Popular francés, porque desaparecerás y te colapsarás. Ausente de contenidos, le preguntas a Micha Vila, ni más ni menos que a Cicerón, que de qué tienes que hablar tú en la vida. Y respecto a la cuestión de los reyes, pues desconocía la cuestión de Liechtenstein, pero vamos, yo me sumo completamente a esa idea de pedir un referéndum donde se pida al pueblo español si deseamos que los reyes tengan poder ejecutivo en algunas cuestiones, que yo, por supuesto, respaldaría, y más, sobre todo, por el rey que tenemos. Que, bueno, pues yo creo que los reyes, la monarquía en España tendría que ser algo más que el símbolo de la historia y de los siglos, ¿no? Porque pues, yo creo que hay monárquicos y monárquicos culturales, ¿no? Culturalmente tenemos que ser monárquicos porque es nuestra historia, es nuestra vida, son los siglos con la monarquía. Y yo sí defiendo unos reyes con poderes ejecutivos, evidentemente dentro de un sistema equilibrado, de control, Claro, pero claro. sí que deben tener ese poder ejecutivo. Porque lo que habéis mencionado, el despliegue de la Guardia Real, mientras el resto, uno estaba desaparecido. No, ese día ya estaba dándole las gracias a Sánchez por venir. Ah, es verdad, cierto. Claro, es ya verdad. no estaba desaparecido, ya estaba haciendo el ridículo. Ya estaba dándole las gracias a Sánchez. Eso no porque lo la he había- entendido. Eso no lo he entendido, Mazón, porque Yo creo que dijeron, mira, vamos a llegar a no llevarnos pelearnos, bien. sí. Porque hay que ser cortito Pero de es- mente para pero decir eso- que el pero a PSOE no estas te va a alturas, reventar. pero a o sea, estas es que- alturas, de verdad. Sí, macho, te lo Miguel juro. Ángel. Que sí, que sí. Miguel Ángel, la mayáutica Y ya luego, es que luego excesiva. no es Sánchez, luego vino Marlaska. A estas alturas Y confiar en también. Sánchez, en que no va a Vamos a aprovecharse. jugar limpio, ¿eh? Vamos a jugar limpio. Por favor. O sea, Pero es que Mazón. en el caso del Mazón. Partido Socialista es ¿cuántas veces tiene que mentirte el Partido Socialista para que descubras la verdad? Y en el caso del Partido Popular es ¿cuántas veces se tiene que reír de ti el Partido Popular para que Partido dejes de Socialista. votarle? El Partido No, Socialista. claro, Ah, hombre, vale, vale. no, es que son partners in crime. Pero claro, o sea, ¿cuántas veces? Es que nos ha engañado Sánchez. ¿Otra vez? La primera es su culpa. Las siguientes 14.000 es tuya. ¿Y cuántas veces se tiene que reír de ti el Partido Popular para que dejes de votarle? Porque es que es la risa infinita, la risa que no cesa. En vez del rayo que no cesa, el Partido Popular es la risa que no cesa. Que dice Mazón que están mintiendo sobre él. A ver si cuela, por enésima vez. Me río en tu cara. Claro, te hablo de liberales, te subo los impuestos, sigo riéndome. Te hablo de Unidad de Mira, España, sobre Amazon pacto te con voy los a dar separatistas. una buena noticia. Se lo van a liquidar porque además Acaban de no decir- es hombre de Feijóo. Hombre, ahora no, porque entonces pierdes el relato. Vamos a ver. O sea, esto, Sí. hablamos un poco del sistema viciado en el que vivimos. Es, oye, ahora si tú te cargas Amazon, los otros dicen, veis. Como el relato que hemos dicho, la culpa Claro, es de este hombre, que sí, es sí. el único político que te has cepillado. Que se lo van a cargar seguro porque además no es un hombre de Feijóo. A este lo colocaron los dos panelistas, estos Casado y Teodoro. Teodorín. Sí, este es hombre de eso. Teodorín. Entonces, claro, esto se lo van a cargar. ¿Tú crees que Feijóo de verdad está a gusto con Mazón? ¿Y tú crees que Dice Feijóo este- está a gusto con Feijóo? Bueno, me temo, desgraciadamente, que sí. Que dice que bien lo estamos haciendo. Sí, está encantado de Una verlo caña, conocido. un intento de explicación de esto dentro de la locura que es de ese PP confiando una y otra vez en el PSOE. Claro, conectándolo con lo que decíamos antes, si la única idea que tiene el PP es nosotros somos los sostenedores del sistema, que es un sistema que ha sido bipartidista y en el cual gobierna el PSOE con las ideas correctas, con las ideas buenas, porque en la opinión pública también esto es vinculable a lo que hablábamos antes del bien. Por desgracia, el bien, la reflexión sobre el bien se queda en lo que diga el PSOE, ¿no? PSOE State of Mind, básicamente. Y hasta esto lo asume el PP. Y entonces dice, bueno, hay unos que defienden más o menos lo bueno, lo que pasa es que a veces pues, son muy corruptos o dejan la economía hecha trizas, y entonces estamos nosotros ahí y les sustituimos. Y por eso tenemos el sistema que tenemos, en el cual durante esta democracia 28 años ha gobernado el PSOE, es como un poco la opción por estándar, 14, la mitad, un tercio es, o sea, la mitad de lo anterior, un tercio del total de la democracia, es el PP, que viene un poco pues a arreglar. Y el PSOE, el PP ahí ha estado contento. Entonces, cuando no tienes más mensaje que este, que es, somos un lugar bipartidista donde hay unos que gobiernan y cuando ellos lo hacen mal, entramos nosotros un poco al quite, tienen que mantener esta confianza. Tienen una y otra vez, tienen que salir en la foto con el PSOE. Porque si no, ya tendrían que asumir... La mano por el lomo, Claro, ¿no? tienen que asumir Claro. que este teatrillo es absurdo.
Y entonces no les queda otra. Entonces no es ignorancia de la mentira, es, fíjate, aquí te doy la razón, es sostenimiento de su propio chiringuito. Es el ASA que decías tú, no es un partido. Un partido tiene ideas, un partido las defiende, un partido no cae en los errores políticos obvios de que alguien te engañe una y otra vez. Es otra cosa. Bueno, pues ¿quieres decir algo más rápido? No, vale, yo solo una hora de programa. Por eso que hay que solamente se acerca decir a la explotación una laboral. frase mítica, ¿no? Una frase mítica. Señores telespectadores, si se están cuestionando, ¿no? Pues Big One, libertad frente al triunfo de la estupidez, en libertad y Big One es el triunfo de la lucidez. No está nada mal, qué bonito, ni nada menos. Y el triunfo de la voluntad, pero bueno. Eso ya... No, eso está mal. Eso mal. Es que he hecho nada. Bueno, perdón, nos estamos yendo. Una hora. El triunfo de la voluntad nos estás explotando. Es muy interesante. Nos está explotando y ya uno desvaría y me salen frases que suenan Mis ideas al cabo de media hora se agostan. Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otro. Cuando nos explotan en la taberna ilustrada, no le importa llegar a la hora. Nos vemos próximamente, Miguel Ángel. No sé cuándo, hablamos estos días, pero próximamente, seguro. Julito, a ti este fin de semana descansas de Descanso. Taberna Pero Ilustrada. Hay un programa, grabamos un programa ¿El de estupendo Monarquía sobre la República? monarquía, sí. Está. Con la complicidad de Jano, sí. ¿Qué conexión con Claro, el sí, tema no. de hoy? Son debates atemporales, Sí, pero oye, tratamos de vincularlos de algún modo a la actualidad. Eso está bien. Defendimos básicamente que el rey tiene que tener poder. El resumen, spoiler. Pero bueno, véanlo porque se dan los argumentos de diferentes maneras, claro. ¿Te imaginas que el rey al final nos ve haciendo estas cosas? No, Esta era cosa que hacías de pequeñito de vas por la calle, vas por la carretera y para un motorista se quitó el casco y era el rey. Bueno, sí, esta historia a mí me la contaron como 18 veces de pequeño. Es una leyenda urbana. Sí, es este respeto que tenemos hacia la monarquía. Ahí nos verá. No lo Tiene un creo. tuit, Enrique Nos estará viendo. Con su armiño. Enrique García Máquez escribió un tuit lucidísimo el día en el que lanzaron barro a los reyes, pero a los reyes no, a los políticos. No, pero a la reina en toda la cara. Y el rey en un momento determinado se detuvo a explicarle el funcionamiento de las instituciones democráticas a alguien que le pedía que hiciese algo. Enrique García Máquez escribió en Twitter, muy lúcidamente a mi juicio, el rey les explica en pleno siglo XXI el funcionamiento de la democracia a unos ciudadanos que lo que quieren es que gobierne y que reine. Sí, pues habría que... Ese referéndum no sé yo cómo saldría. Eso hay que hacerlo. Habría que hacerlo en el momento adecuado, que es lo que siempre hacen, por cierto, los republicanos. Los republicanos cuando la idea está baja, hacen un referéndum y luego no hacen a los 20 años otro para ver si quitamos la república y volvemos a la monarquía. Ese ya se queda. Se queda. Habría que jugar a lo mismo. Y cuando esté en su cúspide de popularidad el rey o la reina posterior, o sea, Leonor, pues hacer este aumento de poderes. Yo, pues a ver, nosotros desde luego abogamos por ello. Rubén, nos vemos también próximamente. Y a todos ustedes, ya saben, ya tienen la preventa. Dejamos el enlace al libro en Amazon, tanto la descripción como el primer comentario fijado, por si tienen a bien leer lo que... Es que me han puesto un original y yo digo, esto es mentira. A que ya todo lo han escrito los clásicos griegos, a que no hay nada original. Bueno, hombre, pero no, justo por eso se entiende que la palabra original se utiliza entre comillas. Decía Humberto Eco que ser posmodernos es usar siempre las comillas, ¿no? Y entonces, como estamos en la posmodernidad, eres original. No va a poner un ensayo político. Un ensayo, comillas, político, porque claro, ensayo como osas equipararte a Montaigne. Tampoco podríamos usar la palabra ensayo. Político, como osas equipararte a la política de Aristóteles. Claro, como todos serían comillas, pues ya te lo dejan ahí. Una original nota al pie de la filosofía de Platón. Bueno, eso decía Whitehead, ¿no? Que toda la historia del pensamiento occidental son notas a pie de página de la filosofía de Platón. Una original nota al pie. Pues nada, pues si quieren leer la original nota al pie, lo pueden hacer. Oye, nada más. Reservando. Una nota al pie de... Hay quienes escriben chuscas notas al pie, hay quienes escriben hórridas notas al pie, pues esto es una original nota al pie. También si quieren en la imitación siempre hay algo de originalidad. Sería bueno. Sí. No debemos aspirar a la reproducción robótica, sino a la imitación. Decir lo mismo en momentos distintos ya no es decir lo mismo. Eso es. Oye, pues me habéis convencido. Está bien puesto entonces. Al final, el ensayo político. Es la primera vez que le digo a alguien que dice lo mismo que siempre y se alegra. Sí que sirve de precedente, sí. Despedimos ya lo digo. Y ya no lo voy a decir mucho más. Pero es que les tengo que dar la turra porque sale el 28, entonces pues es lo que toca. Así que nada, tiene enlace en la descripción. Y nosotros regresamos mañana. Bueno, Héctor, gracias. Mil gracias por estar a los mandos, que no te había dicho nada. Regresamos mañana. A ver, no sabemos si Juan Andrés vendrá o no. Está pachucho el hombre, tiene anginas, así que... ¿Rosalía la esperas? ¿Quién? Porque la acompañaba Rosalía, iba con José Andrés. ¿Rosalía es la cantante? Sí. Es que no me gusta.
O sea, pero no... José Andrés no, Andrés. se refiere al colaborador. No, pero él le ha dicho José Andrés. No he dicho Juan Andrés. No, Ah, Juan Andrés. Ah, yo te había entendido Es Juan que Andrés. tú estás con José Yo Andrés. creo que Yo te tienes había que entendido, terminar. digo, Sí, que cerramos. Clausurar ya el programa. De ironía o No, Ah, Juan vale. Andrés, coño. No, hombre, no. Tú, que estás obsesionado con José Andrés. Que nos pues- iba a traer aquí No. también una paellita. No, a Pues eso nosotros también. no. Bueno, cerramos ya. Comparados Regresamos con- mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo en Media. Muchísimas gracias por estar ahí.